Muy buenas tardes con cada uno de los presentes. Reciban un cordial saludo de parte de la comunidad de Derecho Huaki. Es un verdadero placer dirigirnos hacia todos ustedes en la gran inauguración del primer curso internacional en teoría del caso y redacción de alegatos de apertura y clausura. Soy Génesis Montoya, estudiante del noveno semestre de la carrera de Derecho de UNEMI, y les doy la grata bienvenida a este magno evento jurídico internacional que tiene como fin contribuir al crecimiento académico de nuestros compañeros de la carrera de Derecho y profesionales y demás personas interesadas en aprender. Del mismo modo, expresamos unas sinceras palabras de agradecimiento a la Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario, así también agradecer al Instituto Peruano de Litigación Oral, al Ilustre Colegio de Abogados de Ancash de Perú, quienes se han sumado al presente curso para brindarnos todo el apoyo y con ello el mismo sea de gran valía para cada uno de nosotros. También queremos agradecer a la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, FENADE, y demás colegios de abogados que se encuentran comprometidos en la democratización del derecho por cada rincón del país. De esta manera, enviamos también un cordial saludo a las personas que nos están visualizando a través de Facebook Live. Gracias por acompañarnos en este magno evento. Los invitamos a que puedan compartir el envío para que más personas se puedan unir a este evento jurídico. De esta manera, para mí es un grato honor poderles presentar al doctor Leonardo Moreno Holman, quien es abogado de la Universidad Diego Portales de Chile, docente de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Asimismo, cuenta con postítulos y posgrados de la Universidad del Pacífico, Estados Unidos, entre otros. Asimismo, es autor de libros en materia de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, miembro honorario de los Colegios de Abogados de la Libertad en Trujillo, Arequipa, Cajamarca, eh, Huánuco y Cusco. De esta manera, el doctor nos trae para esta tarde teoría del caso, con el tema teoría del caso. Mi estimado doctor Leonardo, para nosotros es un gran placer y honor poder contar con su presencia. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros y adelante, bienvenido. Muchas gracias por su presentación. Un placer poder compartir, entiendo, con colegas de Perú y de Ecuador también, ¿verdad? Bueno, vamos a muy rápidamente tratar de hacer un repaso de lo que es la construcción de una teoría del caso y dada la naturaleza de quienes comparecen, que entiendo son en su mayoría abogados privados defensores, vamos a tratar de poner el énfasis en el área de la defensa, ¿no? Ustedes comprenderán que en 90 minutos es un poco difícil que veamos todo lo que es teoría del caso, por eso les mandé una matriz que espero se las hagan llegar, donde de alguna manera están divididas todas las etapas y algunas menciones sobre el contenido de cada una de esas etapas. Lo primero que tenemos que decir respecto a la teoría del caso es que es un conjunto de actividades. La teoría del caso no es una sola cosa, como malamente se le define muchas veces en algunos manuales o incluso por la práctica de los abogados, ¿verdad? Que dicen, mire, mi teoría del caso es homicidio o mi teoría del caso es legítima defensa. Ya, eso no es teoría del caso. Teoría del caso es una planificación y por lo tanto es un conjunto de actividades que usted tiene que realizar para preparar sus intervenciones en las distintas audiencias del proceso penal, ya sea en las audiencias preliminares, en que usted intervendrá fundamentalmente de manera argumentativa, o ya sea probatoriamente cuando usted tenga que intervenir en la audiencia de juicio. Y por lo tanto, es una metodología de trabajo configurada por una planificación que da cuenta de un proceso que es continuo y reflexivo, podríamos decir, es decir, que va evolucionando a medida que lo vamos desarrollando y que nos permite finalmente definir cuáles van a ser los objetivos que pretendemos alcanzar en una audiencia y también identificar la forma más eficaz
y más persuasiva de cumplir esos objetivos mediante nuestro desempeño profesional en la audiencia. Una teoría del caso, como se ha dicho ya hace mucho tiempo, probablemente en el mundo norteamericano esto es más o menos evidente, comprende básicamente tres grandes áreas. Una que tiene que ver con los hechos, que vamos a llamar fáctica, una teoría fáctica. En segundo lugar, una teoría jurídica. Y en tercer lugar, una teoría probatoria. Es decir, lo que hacemos en los juicios, en las audiencias, es que visualizamos y construimos un relato, lo subsumimos en determinadas normas penales o procesales y lo justificamos adecuadamente ante el tribunal, ya sea argumentativa o probatoriamente, como les decía antes. Y uno podría añadir un cuarto componente que tiene que ver con esta idea que plantean incluso los racionalistas de la prueba, de que hay mejores y peores maneras de comunicar. Y por lo tanto, una tarea también de un buen abogado es visualizar cuál es la mejor manera de comunicar su teoría del caso. Que en términos generales se habla de que esa comunicación sea persuasiva, ¿verdad? Es decir, que sea presentada de una forma que el tribunal la comprenda de mejor manera, la entienda en su lógica, en sus objetivos, y que nos permita, por lo tanto, demandar de ese tribunal finalmente las consecuencias jurídicas que de esa teoría se derivan, ¿verdad? Una teoría del caso, y si tienen la plantilla ahí les sirve mirarla, tiene básicamente, vamos a entender, 8 pasos. Y nosotros nos vamos a tratar de detener en los 2 primeros con algún grado de detalle. Pero para que tengamos claridad de cómo esta planificación, ¿verdad?, abarca un conjunto de actividades que son distintas en una metodología que se puede denominar iterativa, es decir, vamos pasando de un paso al otro, pero, ojo con esto, eso no significa que sean compartimientos estancos, compartimientos enteramente separados, porque por el contrario, lo que ustedes van a visualizar cuando preparen correctamente una teoría del caso es que muchas veces en un paso posterior es donde detecto una debilidad y voy a tener que volver atrás precisamente para solucionar, complementar o derechamente a veces cambiar mi teoría del caso, ¿no? Y por lo tanto, no es que cada uno de los 8 pasos que vamos a mencionar funcione como una cuestión, como un cubo, digamos, que se soluciona y se agota. No, muchas veces con posterioridad vamos a tener que volver atrás porque uno de los pasos posteriores de esta construcción nos va a demostrar que tenemos una debilidad o algún elemento que no trabajamos suficientemente. ¿Cuáles son esos 8 pasos? Primer paso de una teoría del caso es la elaboración de un relato de hechos. Sobre esto vamos a hablar bastante, así que dejémoslo ahí. Ese es el primer paso. Tenemos que tener una versión fáctica. Cuando usted litiga oralmente ante tribunales, bueno, usted tiene que tener una versión acerca de cómo ocurrieron los hechos sobre los cuales tiene que pronunciarse el tribunal, ¿no? Segundo, como este es un debate que va a tener lugar ante un magistrado, ante un tribunal, entonces esos hechos deben ser posibles de ser vinculados con reglas legales. Ese es un proceso de subsunción, ¿verdad? Y eso significa que nuestro segundo paso entonces es la identificación de la teoría jurídica, ¿no? ¿Cómo vamos a representar esos hechos que constituyen nuestro relato ahora en reglas legales que nos van a permitir debatir ante ese tribunal y obviamente permitir, lo más importante, que se hagan efectivas determinadas consecuencias, ¿cierto? Que son las que están contempladas precisamente en esas reglas legales. Tercero, que esto nos va a interesar verlo, ojalá alcancemos con algún grado de detalle, es la identificación de lo que se llaman las proposiciones fácticas del caso. ¿Por qué? Digámoslo muy sintéticamente. Porque teórica y técnicamente lo que usted prueba en un juicio no son hechos en abstracto. Usted lo que ordinariamente prueba
en un juicio son afirmaciones que sobre esos hechos, ¿cierto?, formula una determinada prueba, ordinariamente declarante, la víctima, el acusado, un testigo, un perito, ¿no? Ahí hay afirmaciones sobre los hechos. Y esas afirmaciones sobre los hechos se denominan proposiciones fácticas. ¿Por qué son tan relevantes? Porque constituyen estas proposiciones fácticas lo que vamos a denominar el objeto de la prueba. Por eso son tan relevantes para un litigante. Porque identificar correctamente las proposiciones fácticas de nuestro caso nos permite saber qué tenemos que probar o qué tenemos que refutar de la tesis o teoría del caso de la contraria, ¿no? Es allí donde está el núcleo de lo que va a constituir la cuestión probatoria en el contexto de un juicio. ¿Y por qué ocurre esto? Adelantémoslo desde ya. Porque en materia penal, a diferencia de lo que ocurre en materia civil, en materia laboral, en materia familiar, ¿verdad? No tenemos el auxilio del juzgador, sino que los hechos a probar se desprenden de las teorías del caso de las partes, de la tesis de la acusación y de la tesis de la defensa. En cambio, en las otras materias, como decía yo, civil, familiar, laboral, hay un juez que determina cuáles son los hechos a probar, ¿no? Aquí no hay, no existe eso. Entonces, somos nosotros los litigantes los que tenemos que tener claridad y precisión acerca de lo que vamos a probar. Un cuarto componente tiene que ver con la búsqueda e identificación de las evidencias con las cuales usted va a sustentar su teoría del caso. Todos sabemos que en los modelos racionalistas de prueba, ¿verdad? La verdad que se construye en el proceso es una verdad que podemos llamar una verdad construida por la correspondencia entre lo que nosotros afirmamos y aquello que nosotros somos capaces de justificar, ¿no? Y por lo tanto, cada proposición fáctica de su caso tiene que ser justificada en una evidencia que le permita al juez alcanzar convicción sobre que esos hechos ocurrieron de la manera en que usted lo plantea, ¿no? Hay una verdad de correspondencia, no basta que yo lo diga, ¿cierto? Tristemente para los abogados, que somos los que supuestamente conocemos de mejor manera nuestros casos, los abogados no somos prueba. Nosotros hablamos a través de la prueba, ¿no? Y esa es una de las labores del litigante y de gran parte de las técnicas de litigación, del examen directo, del contraexamen, es precisamente hacer que la prueba hable, ¿cierto? Y le entregue información al tribunal para formar su convicción. En quinto lugar, es muy importante que desde el inicio de tomar conocimiento de una causa, de representar una causa, usted vaya identificando la teoría del caso de su contraparte. Obviamente en esto las defensas tienen una ventaja, ¿verdad? Y la ventaja es que en algún momento el Ministerio Público tiene la obligación de deducir una acusación por escrita y hacer sus ofrecimientos probatorios. Por lo tanto, en algún momento yo voy a conocer la tesis definitiva del Ministerio Público. Pero durante la etapa investigativa, usted tiene que también visualizar cuál es la posible tesis del Ministerio Público, ya sea en una audiencia de control de legalidad de la detención, ya sea en una audiencia de debate de medidas cautelares personales, como la prisión preventiva. Bueno, yo tengo que tener una visualización de cuál es la tesis de la defensa, ¿no? Para el Ministerio Público esto es un poco más complejo porque tiene que desprenderlo de las actuaciones de la defensa, ¿no? En muchos países la defensa no tiene que contestar y solo tiene que hacer ofrecimientos si es que va a presentar prueba, ¿verdad?, en la audiencia de preparación o de control de la acusación, y por lo tanto puede mantener durante mucho tiempo, ¿cierto?, oculta su tesis, cuál va a ser su teoría del caso. En sexto lugar, usted tiene que hacer un análisis de las debilidades de su teoría del caso. Esto es como el control de calidad que tenemos que hacer de nuestro trabajo. Estas 6 primeras etapas siempre las tiene que hacer.
Con el tiempo usted las hará más rápido. Si el caso es más complejo, yo recomiendo usar esa matriz que les envié y hacerla por escrito, ¿verdad? Todo va a depender de la naturaleza y características del caso que vamos a intervenir. Pero lo sexto es el control de calidad de las 5 primeras etapas, que supone analizar el trabajo realizado, como decía, e identificar las debilidades de nuestra teoría del caso. Precisamente para visualizar fundamentalmente dos cosas. Si esto es una causa que debiera resolverse en juicio oral, o por el contrario, es una causa que pudiéramos resolver de una manera anticipada, precisamente para no arriesgarnos a ese juicio oral, y también porque nos permite complementar y mejorar, antes de que se cierre la investigación, cualquier debilidad de nuestra teoría del caso. Y en tercer lugar, también porque identificar debilidades permite, cuando ya vamos enfocados hacia el juicio, nos permite también determinar cómo las vamos a abordar en el juicio. El ejemplo más típico que todos ustedes les habrá tocado alguna vez es que si yo tengo un declarante y ese declarante tiene una eventual debilidad, entonces aparece la opción o de develarla yo y por lo tanto incorporar esa debilidad como un tema de examinación directa, es decir, yo lo voy a poner en conocimiento del tribunal porque entiendo que estoy en condiciones de justificarlo, o en el otro extremo, la posibilidad de decidir ocultarla, precisamente porque consideramos que esa debilidad es relevante y no tiene una justificación razonable, ¿no? Entonces, para esos tres objetivos es importante hacer un análisis de debilidades. Y nos quedan dos etapas más, que básicamente están pensadas o centradas en aquellas causas que efectivamente se van a litigar en juicio oral. Ya dije, las 6 primeras etapas usted las tiene que hacer siempre. Estas dos son eventuales. Me tengo que preocupar fundamentalmente de ellas cuando la causa efectivamente va a ser resuelta en el contexto de un juicio oral. ¿Cuáles son estas dos etapas adicionales? La primera tiene que ver con identificar los tipos de evidencia que usted va a utilizar en el juicio. Y para eso vamos a proceder a clasificar la evidencia, ¿no? No toda la evidencia es igual. Hay evidencia, para poner un ejemplo obvio, hay evidencia que es directa y hay evidencia que es circunstancial, indirecta o indiciaria, ¿verdad? Bueno, esas dos evidencias no se trabajan de la misma manera en el contexto de un juicio. No se trabaja de la misma manera una evidencia que es afirmativa de una evidencia que es de refutación. Como tampoco, o sea, también es importante identificar si lo que estoy presentando es una evidencia explicativa o una evidencia que algunos autores llaman emocional o una evidencia de credibilidad. Es decir, es muy importante que cuando ya me voy enfocando hacia el juicio, yo pueda ir analizando las distintas evidencias que he detectado y que voy a utilizar en el juicio y poder clasificarlas de manera tal de que yo pueda saber cómo las voy a trabajar en la presentación de mi prueba y particularmente en el alegato de clausura. Porque claramente, por ejemplo, para poner un ejemplo evidente, si usted presenta prueba indiciaria o circunstancial, no solo tiene que preocuparse de su presentación durante el juicio, sino que usted tiene la obligación de construir el razonamiento inferencial que permita al tribunal arribar a la conclusión que usted busca, y eso lo tiene que hacer en su alegato de clausura. No lo puede dejar en el aire, eso es algo que usted obligatoriamente tiene que hacerle al tribunal. No nos olvidemos que en la mayoría de los países, ¿verdad? Concluido el juicio viene un veredicto, ¿no? Después viene la redacción de la sentencia. Bueno, si para la construcción de ese veredicto esta prueba indiciaria es relevante, entonces yo le tengo que explicitar al tribunal cómo puede arribar a la conclusión que favorece mi teoría del caso. Eso significa entonces que la prueba indiciaria no solo se trabaja en el juicio, sino que se trabaja argumentativamente
durante el alegato de clausura. Pongamos otro ejemplo evidente, un poco para que vean cómo una sola cosa, no es mi clase, digo, pero el peor alegato de clausura es el que los abogados creen siempre que tienen que hacer, que es reproducir todo lo que pasó en el juicio. Es un absurdo. El juez presenció lo mismo que usted. No tiene sentido que usted le repita al juez lo que él vio. Lo que usted tiene que hacer en un alegato de clausura es construir razonamientos valorativos sobre la prueba. Y eso supone una segunda decisión, que yo no me refiero en el alegato de clausura a toda la prueba producida en el juicio, sino que me voy a referir precisamente a aquella que requiere de la construcción de un razonamiento. Ya vimos una, ¿verdad? La prueba indiciaria. Segundo, los efectos de algunos contraexámenes que usted haya realizado durante el juicio oral. No todos, porque hay algunos que son evidentes, ¿verdad? Si usted durante el juicio confrontó con una declaración previa a un declarante y el tribunal vio que en el juicio dijo blanco y en la declaración previa decía negro, bueno, probablemente ni siquiera es necesario recordárselo al tribunal, probablemente eso está en sus notas, ¿verdad? Entonces, ese efecto de mi contraexamen no requiere argumento. Pero, ¿qué pasa si usted hizo un contraexamen basado en las limitaciones de la valoración del tribunal? Es decir, usted hizo un contraexamen de aquellos que se construyen conforme a las reglas de los principios de la lógica, de las máximas de la experiencia o de los conocimientos científicamente afianzados. Bueno, ahí hay que demostrarle eso al tribunal. O cuando usted hace un contraexamen bajo la regla de lo que en términos generales se denomina la regla de mejor evidencia. Voy a impugnar un declarante con otra prueba de esa misma parte o con otra prueba que yo voy a producir. Bueno, yo tengo que construirle el argumento al tribunal de por qué tiene que preferir la prueba que nosotros queremos hacer prevalecer sobre aquella que estamos impugnando. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí ya estoy pensando en clave juicio. Y estoy pensando también, como nos acabamos de dar cuenta, en que esa clasificación de las evidencias me va a orientar a cuáles de ellas voy a tener que abordar muchas veces en mi alegato de clausura. Y finalmente hay un gran capítulo del cual podríamos estar hablando un par de horas, digamos, que tiene que ver con lo que podríamos denominar la forma de presentar nuestro caso ante el tribunal y la evidencia que lo sustenta. Y esto es muy importante porque, y particularmente porque entiendo que hay amigos peruanos acá, porque en su país a veces se discute esto, como si la prueba fuera mágica, como que la prueba actuara por sí sola. Los abogados hacemos hablar la prueba. Dos, los juicios son breves y concentrados. Y por lo tanto, esto de confiar en la racionalidad total de un juez que es capaz de identificar y de velar todos los vericuetos, todos los detalles de una prueba sin que el litigante intervenga, porque estaríamos basándonos solo en la racionalidad del juez, a mí me parece un error, ¿no? Y lo digo especialmente por mis amigos peruanos que son grandes seguidores de Tarufo en su tiempo y hoy día de la escuela de Girona, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema. ¿Qué creemos muchos? Muchos creemos que sí importa el cómo. No basta decir algo. Es muy importante cómo se dice. O no basta probar algo, sino que también es muy relevante cómo se prueba. Es decir, la información no es mágica. Esa es la razón de por qué los abogados interrogamos, esa es la razón de por qué los abogados contrainterrogamos, esa es la razón de por qué usted determina el orden de la producción de la prueba, porque usted está visualizando cuál es la mejor manera de presentar su caso y la evidencia que lo sustenta ante ese tribunal en particular. Y que es una cuestión que usted tiene que adoptar y decidir respecto de cada caso en el cual interviene. Por lo tanto, esta forma de presentar la prueba y la evidencia que lo sustenta a mí me parece que es una cuestión central. Y ahí aparece una idea que incluso un racionalista como Tarufo reconoce, ¿verdad? Que es que si bien la verdad procesal se construye como una correspondencia entre las afirmaciones
que uno hace y la prueba que la sustenta, ¿verdad? Eh, esa historia tiene que ser verdadera, sin duda, es decir, si no se sustenta en prueba no vale nada, pero también puede ser, como dice, usando las palabras de Tarufo, puede ser una buena historia. ¿Y cuándo es una buena historia? Cuando es lógica, cuando es coherente, cuando es persuasiva, ¿no? Y esto lo vivimos a cotidiano. Yo no sé por qué a veces los abogados en materias legales nos ponemos a hacer unas exigencias que nos parecen o que las ponemos en duda cuando lo hacemos en la práctica todos los días. Si usted quiere convencer a alguien, ¿da lo mismo como le va a dar la información para convencerlo? ¿O será relevante el orden? ¿Será relevante la jerarquización de esa información? ¿Será relevante la forma en que la comunica? Pareciera que eso es más o menos evidente, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en un juicio, ¿no? Los jueces, y perdón que lo diga así, por lo menos para este docente, no tienen ninguna neurona más que cualquier otro abogado. Y por lo tanto, se aproximan a los fenómenos de la misma manera en que nos aproximamos todos. Y eso supone que tienen un modelo cultural, tienen prejuicios, que racionalmente saben que tienen que suprimir, pero por lo mismo, también cuando se aproximan al conocimiento, lo pretenden adquirir de la forma más razonable, más lógica, más coherente para ellos, ¿no? Ningún juez quiere que usted le presente argumentos o prueba desordenada. No, el juez quiere que usted sea sintético, que usted sea breve, que usted sea claro, que usted sea preciso en el uso de los medios probatorios, ¿verdad? Y eso va a colaborar a la construcción eventualmente de su teoría del caso. Y esto no lo miren, yo insisto mucho en este punto porque algunos dicen esto da lo mismo. No da lo mismo, porque además nos estamos olvidando de otra cosa. Primero, que usted está comunicando y lo está haciendo de una manera compleja, lo está haciendo a través de la prueba. O sea, no es que yo le comunique directamente al tribunal, sino que lo hago a través de la prueba. Pero ¿quién está sentado al frente o al lado suyo? Su contraparte. Y su contraparte lo que va a tratar de hacer es desvirtuar su prueba, controvertir su prueba, relativizar su prueba. Entonces, esta tarea de convencer, de generar convicción, de generar persuasión, es una tarea esencial que el abogado la asuma profesionalmente, seriamente, porque si no es muy difícil que el mensaje que quiere transmitir al tribunal le llegue a este de la manera en que nosotros queremos. Esas son entonces las 8 etapas de construcción de una teoría del caso, ¿no? 6 de las cuales podríamos llamar de preparación y las últimas 2 podríamos denominarlas de ejecución, ¿verdad? Pues bien, detengámonos ahora, poniendo el énfasis en la defensa, insisto, en la primera de ellas, la elaboración o generación de un relato de hechos. Esta es la primera tarea de un abogado. ¿Qué es lo que vamos a sostener ante el tribunal? Es lo que ocurrió en este caso. Usted tiene que tener una versión y esa versión hay que construirla desde el momento en que usted toma conocimiento del hecho. Obviamente usted va a tener una versión definitiva al momento que llegue al juicio oral, pero usted tiene que tener una versión provisional que puede complementar, que puede modificar el día en que se haga la audiencia de control de legalidad de la detención, que en muchos países a las 24 horas de que su cliente está detenido o las 48 horas de que su cliente está detenido. Usted tiene que tener una versión preliminar sobre la ocurrencia de los hechos cuando va a debatir cautelares. ¿Cómo va a debatir, cierto, los presupuestos del hecho punible o de la participación si usted no tiene una versión acerca de cómo ocurrieron esos hechos? Entonces, no, esto no es una cuestión que esté enfocada única y exclusivamente en el juicio. Usted tiene que ir construyendo esta versión y la puede ir afinando hasta el momento de la audiencia de preparación de juicio oral, porque allí usted tiene que hacer el ofrecimiento de las pruebas que le permitan sustentar. En el caso de las defensas hay un par de cosas que son importantes de decir. Primera cuestión, el requisito básico
para poder elaborar un relato o una interpretación sobre los hechos es, un poco obvio lo que voy a decir, pero la flojera del abogado hace que no la cumplan, conocer a cabalidad el caso. Esto es lo primero. Si usted quiere generar un relato, si usted quiere tener una versión, lo primero que tiene que hacer es conocer ese caso de la manera más completa, ¿no? A cabalidad. Y para esto, lo primero que tenemos que decirle a un defensor, que de nuevo a mí me parece que es obvio, pero que los defensores a veces no lo cumplen, es que el caso no se agota en la carpeta fiscal, ¿no? En el legajo investigativo del fiscal. Ahí no se agota. Ese legajo investigativo fiscal normalmente está hecho y pensado para sustentar la imputación. ¿Qué significa esto? Que las defensas tienen que investigar. Las defensas tienen que realizar investigación propia y las defensas, dentro de lo posible, deben tratar de obtener evidencia propia. Investigar y buscar evidencia propia, ya sea para refutar la tesis del fiscal, es decir, evidencia que está enfocada en dañar la prueba de la fiscalía, o ya sea evidencia propia destinada a sustentar una versión alternativa a la del fiscal, como podría ocurrir cuando usted vaya a sostener una coartada o cuando la tesis jurídica que usted elige requiere de sustentar proposiciones fácticas contrarias a la del fiscal, como ocurriría cuando usted quiere sustentar una tesis de legítima defensa, ¿verdad? Por lo tanto, regla de oro, tiene que investigar la defensa, tiene que buscar prueba. Esto nos lleva a un tema muy importante, que es que rápidamente las defensas deben definir, obviamente en conjunto con su representado. No se olvide que usted es el defensor técnico, pero el derecho a defensa material le pertenece personalmente a quien adquiere el carácter de imputado. Por lo tanto, la definición de la estrategia de defensa es algo que tiene que hacerse en conjunto con su representado. Pero ¿qué es lo importante? Usted tiene que diferenciar rápidamente qué tipo de defensa va a plantear. Algunas de ellas se pueden combinar, pero las vamos a separar para que se entienda mejor. ¿Qué es lo importante aquí? Que de nuevo aquí hay un error en la literatura de la mayoría de los libros que escriben sobre teoría del caso, que es grave y que también es asumida muchas veces por los defensores. El criterio fundamental para diferenciar las estrategias de defensa que usted va a asumir es si usted va a sostener o no un relato alternativo al sostenido por la persecución penal. En buen romance, el juez va a escuchar una sola versión y toda la tarea de la defensa es refutar esa versión para que no alcance el estándar de más allá de duda razonable. O por el contrario, lo que va a escuchar el tribunal es que respecto de los hechos del caso hay dos historias o dos interpretaciones posibles. Allí donde el fiscal dice que yo estaba en una ciudad, en un lugar determinado, a una hora determinada, yo voy a sostener que estaba en otro lugar, coartada. O vamos a hacer una interpretación diversa de los hechos. Allí donde el fiscal sostiene que yo le disparé al doctor Luis Chica, yo no voy a negar eso, pero lo voy a incorporar en un relato de legítima defensa. Y por lo tanto vamos a tener una interpretación distinta de los hechos. Allí donde el fiscal ve el acto homicida, ¿cierto? La acción homicida, lo que yo hago es ver un acto defensivo, ¿verdad? Entonces, ese es el criterio. ¿Voy o no a sostener un relato alternativo? ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera sea la estrategia de defensa que usted elija, siempre tiene que investigar. Y perdón que con esto sea majadero. Siempre tiene que investigar y ojalá
siempre encuentre evidencia y ofrezca evidencia propia. ¿Podría ocurrir que en algún caso en particular yo no presente evidencia propia? Sí, puede ocurrir. Pero ¿podría ocurrir que en algún caso yo no tenga que investigar? Yo diría que nunca. Piense usted en algo tan simple como lo siguiente. Para poder hacer un contraexamen de un declarante de la fiscalía, usted necesariamente tiene que investigar a ese testigo. Porque ¿qué es lo que va a estar en la carpeta investigativa? Lo que por eso le decía yo que la investigación no se agota o el conocimiento del caso no se agota en la carpeta investigativa. ¿Usted ha visto una carpeta investigativa donde el fiscal a ese testigo le haga preguntas sobre su credibilidad personal o sobre una indagación más profunda de los antecedentes, intereses o particularidades que pueda tener ese testigo perito? Y la respuesta es no. El enfoque del interrogatorio del fiscal o de la persecución está fundamentalmente en establecer elementos que le permitan sustentar su imputación. Por lo tanto, hacer un buen contraexamen, ¿qué supone? Investigar. Pero pongamos ahora un ejemplo probatorio. Si uno va a cualquiera de estos talleres, aquí somos bastantes, ¿verdad? Que uno hiciera una encuesta, uno diría, ¿qué es lo más difícil de hacer para los abogados? Que a mí me encanta, pero el contraexamen, ¿verdad? Coincidiríamos que una de las técnicas más complejas de ejecutar correctamente, todos contraexaminan, pero el 80% de los abogados contraexamina pésimo, ¿no? Entonces, esa es una de las técnicas más complejas. Y entonces sería razonable que frente a un declarante complejo, por ejemplo, un perito de la fiscalía, usted decidiera técnicamente que la mejor manera de enfrentar a ese perito en una audiencia es contraexaminándolo usted. Yo creo que ese es un grave error, digamos. Probablemente sería bastante más eficiente combinar un posible contraexamen suyo con una prueba pericial propia. Entonces, lo que quiero es que se den cuenta que cuando hablamos de investigar es para ejecutar las técnicas, y cuando hablamos de buscar evidencia no es solo para probar un relato alternativo. A veces lo que queremos es lo que se denomina prueba de refutación. La prueba de refutación no es una prueba que busque establecer otro relato, sino que es una prueba destinada a refutar las proposiciones fácticas que sustentan la evidencia del Ministerio Público, ¿no? Ahí está el caso del perito, a mí me parece más o menos evidente. Pues bien, ¿cómo pueden ser entonces estas estrategias de defensa? Las estrategias de defensa pueden ser básicamente activa o positiva, le dicen algunos libros, pasiva o negativa, y uno podría decir que hay una estrategia también muy común por la naturaleza del proceso penal, que es de negociación. Todos sabemos que el eje del proceso penal es el juicio oral, pero todos sabemos también que ese juicio oral se produce en pocas ocasiones. La mayoría de las causas terminan de una manera anticipada, a través de las salidas alternativas o alternas, a través de procedimientos especiales. Y entonces hay un espacio muy grande de negociación. La estrategia activa o positiva se basa precisamente en sostener un relato alternativo e incompatible con la versión del fiscal. Esto tiene que ver básicamente con elementos muchas veces de la teoría jurídica que vamos a ver más adelante, ¿cierto? El principio de tipicidad estricta. Allí donde hay hechos que denotan un abuso sexual, entonces no hay hechos que denotan una violación, ¿no? Allí donde hay un robo agravado o existe fuerza o intimidación o violencia, y en una figura simple de hurto o de robo por sorpresa en otras legislaciones, ¿verdad? No vamos a tener esos elementos. Entonces, de lo que se trata cuando usted tiene una defensa activa o positiva es que usted le va a plantear al tribunal que el relato del fiscal no es el único, que usted tiene un relato distinto y que obviamente usted va a sustentar y acreditar ese relato. Esto no es un problema de carga de la prueba, por si alguien dice, no, pero es que el fiscal es el que prueba. Sin duda que el fiscal es el que prueba.
pero yo puedo contribuir a la generación de la duda razonable precisamente acreditando mi relato, aunque yo no tenga la carga de la prueba. En el fondo, jurídicamente, cuando usted demuestra que hay y se configuran los elementos de la legítima defensa, lo que hay detrás de eso es que lo que se está declarando como inaceptado por el tribunal, ¿verdad?, es la tesis de homicidio del Ministerio Público. Es decir, siempre lo que está en juicio es la tesis del Ministerio Público, ¿verdad? Pero obviamente, en la medida que yo tengo un relato alternativo, que tengo otra versión, yo puedo contribuir a dañar esa versión. Yo me atrevería a decir que en la medida de lo posible, porque sé también que la realidad a veces no nos lo permite, pero en la medida de lo posible, esta es la mejor estrategia para la defensa, pública o privada. La estrategia activa o positiva, tener un relato alternativo. ¿Por qué? Primero, porque como decíamos, no es un problema de simple carga de la prueba. Todos sabemos que la carga de la prueba es del Ministerio Público, sino que es un tema estratégico. Estratégicamente es mejor que el tribunal escuche más de una versión a que el tribunal solo escuche una sola versión, que es la del Ministerio Público. Y segundo, porque cuando usted sostiene una tesis alternativa, usted le está entregando al adjudicador una alternativa adicional para la configuración de una duda razonable. Me explico. Obviamente, si yo pruebo mi coartada, o sea, si yo pruebo que no estuvo en el lugar, bueno, se cae la tesis del Ministerio Público, es evidente. Pero ¿qué pasa si yo no soy capaz de probar íntegramente mi coartada? Pudiera ocurrir que aquellos aspectos fácticos que yo alcancé a probar ante el juzgador le permitan a él construir el criterio de duda razonable sobre la tesis de la acusación. Por lo tanto, siempre hay, permítanme decirlo así, más opciones de ganar cuando usted tiene una tesis alternativa que cuando solo refuta la tesis de la fiscalía. Respecto de la estrategia ahora pasiva o negativa, siguiendo nuestro criterio diferenciador, de lo único que se trata es de que usted no va a tener un relato alternativo al del fiscal. Usted no va a tener un relato alternativo. Vamos a discutir en las audiencias una sola versión fáctica, la del fiscal. Pero usted va a tratar, y ordinariamente para lograrlo, a través de evidencia propia de refutación, el dañar los elementos centrales de la tesis de la fiscalía. Lo que nos lleva de nuevo a lo que he dicho. Cualquiera sea la estrategia de defensa, usted tiene que investigar y usted tiene que tratar de construir y obtener prueba propia. En este caso, prueba de refutación. Es una mala técnica, una mala decisión estratégica, por eso estamos hablando de teoría del caso. La teoría del caso tiene que ver con decisiones estratégicas. Es una mala teoría del caso muchas veces el creer que el ejercicio del derecho de defensa se agota en las objeciones y en el ejercicio de la facultad de contraexamen. Eso más bien denota poco trabajo, ¿no? Y particularmente tiene la complejidad, como decíamos antes, de que todos reconocemos que el contraexamen es algo siempre complejo de realizar, ¿verdad? Y entonces nos parece una buena idea que basemos toda nuestra estrategia en lo más difícil de hacer en un juicio oral. Y además nunca se olvide algo que yo siempre añado en los talleres de contraexamen, que es que el contraexamen ni siquiera es exitoso cuando usted lo ejecuta correctamente. Es decir, usted podría decir, este es mi objetivo alcanzar en el contraexamen, ejecutarlo y hacerlo con preguntas sugestivas cerradas de un hecho, es decir, técnicamente de manera correcta, pero eso todavía no es suficiente. Porque lo que se requiere fundamentalmente es que el tribunal comparta que el objetivo que usted pretendía alcanzar daña la credibilidad del declarante o de su testimonio. Es decir, aún un contraexamen perfectamente ejecutado no depende en su éxito y en su efecto de la sola ejecución, sino que requiere de si el tribunal comparte o no
que aquello que hemos logrado daña la credibilidad de esa evidencia. Y dijimos además que había una tercera estrategia posible, muy común, que es la estrategia de negociación, en la que básicamente aquí lo que hay que reiterar es que esos espacios de negociación suponen una interrelación directa suya con el Ministerio Público como agente para la negociación, pero particularmente con su cliente, porque la voluntad que debe concurrir a estos mecanismos diversos del juicio de término es la del imputado. De hecho, todos sabemos que los jueces verifican la voluntad en el imputado y no en el abogado, ¿verdad? Entonces, primero dijimos, tenemos que crear un relato de hechos y para eso necesitamos eh, conocer a cabalidad nuestro caso. Segunda recomendación para poder llegar a construir nuestro relato de hechos. Piense despacio, piense lento. Hay un gran libro de un autor que se llama Daniel Kahneman, que no tiene nada que ver con el derecho, pero que nos enseña cómo funciona nuestra cabeza. Y el cerebro puede funcionar pensando despacio o pensando rápido. La vida cotidiana la hacemos pensando rápido, ¿no? Usted no anda pensando si va a poner un pie delante del otro y cuántos centímetros, no, usted lo hace. Usted se levanta en la noche con la luz apagada y es capaz de llegar al baño, ¿verdad? O en el contexto de los diálogos, ¿verdad? Usted va a terminar esta clase y su pareja, amigo o lo que sea, ¿verdad? Le puede preguntar, oye, ¿cómo estuvo la clase? Y usted puede decir, buena, mala, y eso es suficiente para que la otra persona se haga una idea bastante aproximada de que eso es algo que le agradó a usted o le desagradó. Lo mismo, esta persona es más gorda, más flaca, más alta, más chica, iba rápido, iba lento. Son conceptos que rápidamente reconducimos a una idea común, ¿verdad? Y que no requieren de mayor explicitación. Bueno, problema, queridos amigos. En el mundo judicial, en el mundo judicial hay que hablar despacio. Por lo tanto, hay que hacer que nuestro cerebro no funcione como funciona todos los días. ¿Por qué hay que hablar despacio? Porque el lenguaje judicial no es equivalente al lenguaje cotidiano, en el sentido que lo voy a explicar. No estoy diciendo que sea alambicado o complejo, no, estoy en una cosa bastante más simple. El lenguaje judicial es fáctico. Ante los tribunales usted tiene que hablar con hechos, no con opiniones, no con juicios, no con conclusiones. ¿Y cuál es el problema? Que de nuevo, cuando estamos en el mundo del pensar rápido, ordinariamente hablamos así, con juicios, opiniones y conclusiones. ¿Y qué agrava más lo que estoy diciendo? No solo que tenemos que nosotros, los abogados, tenemos que aprender a hablar despacio y hablar en hechos, que más después vamos a decir que son las famosas proposiciones fácticas, sino que tenemos que hacer algo todavía más complejo. Tenemos que hacer que nuestra prueba hable despacio. Porque los testigos, al igual que nosotros, también quieren dar opiniones, juicios, categorías, y nosotros tenemos que saber que lo que el tribunal quiere escuchar y necesita escuchar son hechos. A partir de esos hechos, en la medida que sean debidamente justificados, ¿verdad? El tribunal va a elaborar o llegar a conclusiones, pero no es al revés. Si usted dice, mire, ¿qué sabe usted de Fabián, que es violento? ¿Qué valor tiene eso en un juicio? Ninguno. Ninguno, mientras usted no explicita cuáles son los hechos que permiten llegar a la conclusión, no a usted, no al testigo, sino que al tribunal, de que efectivamente las conductas de don Fabián pueden ser manifestaciones de actos violentos. Por lo tanto, hechos. Esto es lo más importante. Hay que aprender a hablar en hechos. Tercera idea.
puede sonar pretencioso, pero desde la filosofía esto se tiene claro. Los hechos pueden ser intervenidos, porque como los hechos constituyen una versión, una interpretación acerca de lo que ocurrió, entonces yo puedo plantear interpretaciones distintas. Y esto es ético y esto es legítimo. Porque algunos de nuevo, salen algunos autores, aquí empiezan a aparecer esto de que los abogados, ¿cierto? No están pensando en la majestad de la justicia y quieren que enredar a los jueces, engañar. No, 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 no se trata de eso. Nadie les está proponiendo aquí, la peor decisión estratégica que usted podría tomar es mentir, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí es algo del mundo racional. Los hechos se ordenan, y eso no tiene nada de legítimo, se ordenan, se clasifican, se jerarquizan y se enfatizan, ¿no? Una de las cosas que ustedes habrán aprendido si tuvieron algo de alegato de apertura o de debates sobre audiencias preliminares es que lo peor que podía hacer uno ante un tribunal es hablar de esta manera porque todo lo que les estoy diciendo es muy importante para ustedes y deberían entenderlo de la mejor. El juez se queda dormido. Yo jerarquizo la información. ¿Qué le quiero decir primero al juez? ¿Qué le quiero decir después? Cuando quiero enfatizar, uso el lenguaje corporal, subo mi tono de voz, subo el volumen. ¿Sí? Eso es trabajar con los hechos. No es adulterar los hechos, ¿no? Y otra cosa que dice la filosofía que también es importante para los abogados, que es lo que nos demuestra que el sistema judicial funciona de una lógica contramayoritaria, ¿no? ¿Por qué siempre el sistema de justicia es mal mirado por la ciudadanía? Porque la ciudadanía analiza el sistema de justicia desde la perspectiva del sentido común. Y si hay algo que no debiera necesariamente operar en un proceso penal, es el sentido común. Los razonamientos, la lógica y los funcionamientos del sistema son contramayoritarios. ¿Qué quiero decir con esto? Los hechos y las historias nunca son neutros. Eso no existe. Eso de la verdad, como dice la gente, la verdad verdadera o la justicia. No. Lo que hay es un hecho que ha sido justificado en el estándar que establece una norma. Y eso es lo que permite que podamos decir que eso es la verdad. Y tanto así que en materia penal, ¿cierto? Ponemos un estándar muy alto, más allá de duda razonable. No le pongamos porcentaje, pero todos pensemos en que es probablemente más allá de un 94, 95%, ¿verdad? Y en materia civil, ¿cómo se construye la verdad? Con un estándar harto más bajo. Preponderancia de prueba. Estaríamos hablando de un 51%. O sea, las dos versiones están ahí parejitas, pero preponderancia de prueba es suficiente. Es decir, lo que hay en una sentencia es de la determinación de una verdad judicial. Por supuesto, queremos que se corresponda con lo que efectivamente ocurrió, pero eso no es indispensable en el proceso. La buscamos sin duda, pero también, ¿cómo la buscamos? A través de la metodología de las audiencias orales, con inmediación, con contradicción, con publicidad, ¿no? Y entonces es una metodología de aproximación a la verdad. Lo que cambió de los modelos inquisitivos a esto es que la preponderancia hoy día está en el método de aproximarse, no solo en definir la verdad como la única salvaguarda o el único fin posible del proceso sin definir cómo lo alcanzamos. Porque cuando no definíamos cómo lo alcanzábamos, bueno, existían las ordalías, las pruebas de Dios o existían los abusos policiales. Cuarta idea. Cuando usted analiza un caso, usted tiene que rápidamente darse cuenta que los hechos que usted va a ir identificando pueden ser de distinta naturaleza. Usted va a encontrar en primer, los más relevantes para el mundo jurídico son los hechos que se llaman precisamente los hechos jurídicamente relevantes. O en la tesis de los racionalistas, Tarufo, los hechos principales. Es decir, son aquellos presupuestos fácticos previstos por el legislador para la aplicación de una norma penal.
¿Usted quiere aplicar una norma penal? Bueno, ¿cuáles son los elementos constitutivos de ese tipo penal? Bueno, tienen que estar representados en esos hechos jurídicamente relevantes. Segundo, usted va a tener hechos secundarios o indiciarios, en la lógica de lo que plantea Tarufo de nuevo, que son aquellos hechos que no directamente van a adquirir una calificación jurídica, es decir, no van a ser hechos jurídicamente relevantes, pero de ellos se puede construir algún argumento sobre la verdad o falsedad de un hecho principal o hecho jurídicamente relevante. Es lo que pasa con todas las proposiciones fácticas y la evidencia indiciaria. Eso es lo que ocurre con eso, que no, el indicio, ¿verdad? Si bien prueba un presupuesto fáctico, no alcanza para probar lo que yo efectivamente busco acreditar, sino que tengo que reunir un conjunto de indicios que inductivamente permitan al juez llegar a la conclusión buscada. Ahí recomiendo un excelente libro sobre prueba indiciaria que tienen los amigos en Perú, que es de Percy García Cabero, que es extraordinario ese libro. Todo abogado debería leerlo. Y tercero, tenemos los hechos que vamos a llamar de credibilidad o fiabilidad sobre la prueba. O sea, son hechos ahora que no recaen sobre hechos jurídicamente relevantes, ni tampoco sobre estos hechos secundarios, pero son los que permiten al juez juzgar sobre la credibilidad o confiabilidad de esas afirmaciones. Vamos a poner dos ejemplos evidentes. ¿Cuál es el sentido de la cadena de custodia? La cadena de custodia no prueba nada, digamos. La cadena de custodia no tiene que ver con el hecho jurídicamente relevante. La cadena de custodia nos dice que esa evidencia documental o esa evidencia material, física, que se está acompañando en el juicio, no tiene riesgos de afectación de su indemnidad. Es decir, podemos confiar en que esa evidencia fue recogida, guardada, custodiada y manipulada hasta su exhibición a juicio de una manera legítima. Ahí tiene un ejemplo. Segundo ejemplo, la evidencia de credibilidad que tiene que rodear cualquier testimonio. No se olviden que estamos en materia penal, pero no nos olvidemos del proceso civil. ¿Cuál es la regla básica de un testigo? ¿Solo decir los hechos? No. La regla básica de un testigo es que tiene que justificar sus dichos, que es una cosa distinta. ¿Y qué significa eso? Que si yo digo que le hice clases a un grupo de abogados de Perú y Ecuador, porque una institución académica reunió varios colegios de abogados para hacer este curso, entonces yo necesito tener esa información para que el tribunal me crea. Eso es lo que se llama, lo tienen que haber visto, si que no, o no lo han visto aún, pero lo verán, eso es lo que se llama la acreditación de los testigos, la acreditación de los peritos, o la desacreditación o desacreditación de los testigos. Es decir, ya no es información sobre los hechos jurídicamente relevantes, sino que es información que yo incorporo para que el tribunal considere confiable la información. Entonces, si usted dice, Diana dice que vio a Diego apuñalar a Patricia. Bueno, estupendo que Diana nos pueda dar el hecho jurídicamente relevante. Vio a Diego apuñalar a Patricia. ¿Pero eso es suficiente para creerle? Y la respuesta es no. Porque yo necesito saber por qué Diana estaba en ese lugar. Yo necesito saber por qué Diana estaba en condiciones de ver lo que dice haber visto, oído o percibido, ¿no? Entonces, hay un montón de información que lo que viene a hacer es a colaborar en el juicio de credibilidad del tribunal. Y esa es la evidencia de credibilidad o de fiabilidad que tenemos que incorporar siempre. Por eso, de nuevo, fíjense cómo vamos llegando siempre a lo mismo, por eso los abogados somos los que preguntamos. Porque si un testigo tuviera que declarar simplemente, ¿qué diría? Probablemente se iría directamente al hecho jurídicamente relevante, ¿no? A lo que a él más le impactó.
Nosotros sabemos que primero tenemos que presentarle al declarante al tribunal, luego tenemos que presentar información que ponga al testigo en la situación de percibir, luego tenemos que obtener la información que demuestra lo que percibió y luego muchas veces tenemos que dar explicaciones o justificaciones sobre sus afirmaciones. Bueno, ¿quién hace eso? El abogado. Quinta idea, para que vean que hay muchas cosas que decir en cada una de estas cosas en las que uno se va metiendo. Quinta idea. Lo primero que usted va a hacer entonces, lo último lo voy a poner al revés, lo último que va a hacer usted es hacer el relato. Lo primero es identificar, conocer el caso, identificar los hechos del caso y ahora lo que usted tiene que hacer es clasificar los hechos. Todos estos son listados, como un listado de supermercado. Voy a clasificar los hechos del caso fundamentalmente en tres categorías. Hechos buenos para el relato que yo quiero sustentar, hechos malos para el relato que yo quiero sustentar y hechos que vamos a llamar neutros, es decir, estos hechos que antes estábamos viendo de credibilidad, hechos que no definen necesariamente que el hecho sea favorable o desfavorable, pero que sí colaboran, ¿verdad?, a que se considere confiable o creíble. Dentro de los hechos buenos y malos, uno tiene que rápidamente también identificar lo que los autores les ponen nombre, dos nombres, inmodificables o incontrastables. ¿Qué significa esto? Que rápidamente un abogado se da cuenta que hay ciertos hechos que necesariamente van a aparecer en el juicio. Si su cliente lo encontraron con 1 kilo de cocaína, bueno, ese es un hecho malo probablemente, pero además no solo es malo, es un hecho inamovible. O sea, es algo que claramente va a aparecer en el juicio. ¿Y por qué es importante? Fíjense que estamos en el primer paso. ¿Por qué es desde ya importante ir identificando estos hechos buenos, malos, neutros y buenos y malos inamovibles? Porque yo tengo que empezar a visualizar qué es lo que puedo hacer con ellos. Lo que le decía antes, ¿los puedo intervenir o no los puedo intervenir? ¿Ah? Me encontraron droga en la chaqueta de mi terno. Bueno, ¿lo voy a asumir y voy a negociar un procedimiento abreviado? ¿O lo que voy a decir que esa droga no es mía? ¿Voy a decir que la policía me la puso? Es decir, ¿cuál va a ser mi interpretación de ese hecho? Pero lo que yo no puedo hacer desaparecer, y esto es lo que me interesa, lo que yo no puedo hacer desaparecer es que en mi bolsillo había un paquete de droga. Yo puedo tener una interpretación distinta. El Ministerio Público dice, esto demuestra que este señor es o microtraficante o derechamente traficante, ¿verdad? Y yo lo que voy a sostener es que acá hay un abuso policial, que hubo un error de alguien porque estábamos en una fiesta y había muchas chaquetas similares y por lo tanto alguien puso eso en mi chaqueta, es decir, interpretaciones distintas. Siempre, siempre es importante que los hechos negativos o malos, sean simplemente malos o de aquellos incontrastables, se vuelvan a revisar a medida que el caso va avanzando. A medida que el caso se va desarrollando y que yo voy adquiriendo más información, es precisamente en los momentos en que podría aparecer algún elemento que me permita neutralizarlo, dar una explicación o justificación o en algunos casos, poco, eliminarlo. Como ocurriría, por ejemplo, si después de analizar todos los antecedentes, de lo que yo me doy cuenta es que esa evidencia se obtuvo ilícitamente, por ejemplo. Entonces la voy a poder hacer desaparecer del juicio porque voy a pedir su exclusión probatoria por ilicitud en la audiencia preparatoria. Por lo tanto, es esencial, conozca el caso, defina la estrategia de defensa, hágase cargo de si son hechos jurídicamente relevantes, secundarios o de credibilidad, y luego clasifique los hechos para desde ya saber, ¿cierto?, qué voy a hacer con ellos. Usted comprenderá, obviamente, que esta clasificación es opuesta para el otro litigante. Allí donde yo encuentro un hecho bueno, ese hecho probablemente es malo para mi contraparte. Allí donde yo identifico un hecho malo, ese hecho es bueno para mi contraparte.
Pero esto nos permite ir construyendo los primeros elementos para nuestro relato. Porque usted va a construir su historia con puros hechos malos, o le va a poner énfasis a los hechos malos inamovibles en su historia. No, pues. Fundamentalmente usted se va a basar en los hechos jurídicamente buenos, en los hechos de credibilidad buenos y en un conjunto de hechos neutros. Pero tengo que haber identificado desde antes, ¿verdad?, estos hechos negativos, porque en algún momento me tengo que hacer cargo de ellos. ¿Qué voy a decir? Si usted quiere sostener la ilegalidad de una detención, bueno, ¿dónde está el problema? No le leyeron los derechos, lo revisaron sin que existiera autorización, ingresaron a su domicilio. Yo tengo que saber esas cosas. Entonces, a mí lo que me interesa es que se den cuenta que usted no puede llegar a construir el relato directamente. Usted tiene que primero conocer el caso, los hechos, clasificarlos, ordenarlos, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque incluso la versión de nuestro cliente, una de las cuestiones más importantes probablemente del trabajo de un defensor, ¿verdad?, es que usted tiene que intervenir, tiene que entrevistarse con su cliente. Bueno, la entrevista con su cliente también es una entrevista neutra, es una entrevista con preguntas abiertas. Nunca le haga preguntas sugestivas a un cliente en una entrevista. Yo quiero que él me dé información, porque después yo la voy a chequear, o la voy a corroborar o no, con los antecedentes de la carpeta investigativa. Y eso me va a permitir sostener una segunda entrevista en la que yo le voy a decir, mire, usted me dijo tal cosa, pero no, usted me dice que no estaba ahí. Bueno, déjeme decirle que en la carpeta del fiscal hay un video y hay 3 fotografías suyas en el lugar. ¿Va a seguir sosteniendo esto? Es decir, la versión definitiva no se construye sin que usted la controle. Obviamente la voluntad de su defendido define la estrategia, pero los abogados no somos tontos. Pues, o sea, los abogados no nos podemos sacar una rueda de carreta, ¿verdad? La tenemos que someter a algún mínimo control de calidad. Piense siempre, otra recomendación, piense siempre en las preguntas que el juez se va a formular dependiendo del debate que usted va a enfrentar. Y esto es muy importante porque si bien nosotros construimos un relato completo, nosotros no usamos el relato completo necesariamente en toda la audiencia, sino que disectamos porciones de ese relato. Usted comprenderá que si usted va a ir a una audiencia de control de legalidad de la detención, lo importante es el lugar, el motivo, la hora, el plazo de disposición ante la autoridad, la configuración o no de una flagrancia o de un control de identidad. Esos son los hechos que interesan, ¿verdad? Si voy a un debate de cautelares personales, bueno, ahí me interesa más sobre el fondo, el hecho punible, la participación, ¿verdad? Entonces, yo voy siempre seleccionando información. Y esto es muy importante que uno lo tenga claro. El tribunal no quiere que usted le repita siempre lo mismo, sino que el tribunal quiere que usted sea preciso en entregar información que esté enfocada en el debate en particular en el que usted está participando en una determinada audiencia. Y por eso es tan importante esta idea que les digo ahora de piense, voy a ir a una audiencia de control. ¿Qué es lo que se va a preguntar este juez? Voy a ir a una audiencia de cautelares. ¿Qué se va a preguntar este juez? Puede que se pregunte cosas que no son jurídicas. El arraigo, por ejemplo, que tiene su cliente. El arraigo social, familiar, laboral. Bueno, tengo que tener respuesta para esa pregunta. El juez va a querer fijar eventualmente un plazo judicial de investigación. Bueno, ¿qué información le voy a proveer para que pueda resolver esto correctamente? Es decir, siempre tengo que estar pensando en cuál va a ser el requerimiento de información que va a tener el tribunal respecto a lo que yo le voy a plantear. Otra recomendación, muy importante. Nunca se olvide que cuando usted habla, particularmente en las audiencias preliminares y en sus alegatos de apertura y de clausura, usted es un comunicador que quiere transferir un mensaje hacia el destinatario del mismo, que es el tribunal. ¿Y eso qué significa? Que hay que cuidar, como dice un autor americano, Tomás Mauet, hay que cuidar el uso de las palabras. Él le llama etiquetas. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted tiene que tener etiquetas que sean compatibles
con el relato que usted va a construir. Usted no puede hacer uso de un lenguaje que es contradictorio con el mensaje que usted quiere transmitir. Le voy a poner el ejemplo más simple, pero que es una cosa que uno muchas veces ve que los abogados de nuevo se equivocan. Si yo estoy sosteniendo la inocencia del señor Moreno, entonces jamás me voy a referir a él como el acusado. Tampoco me sirve, porque algunos dicen, no, pero relativice, el presunto violador. Imagínense, a cada rato yo dijera, mire, este presunto violador, este presunto homicida, aunque yo le ponga la palabra presunto, lo estoy matando, pues. En cambio, me dirigiré a él, este profesor, ¿no? Este docente, este padre de familia. Yo le voy a poner una etiqueta que sea consistente con lo que yo quiero sostener. Y esto tiene que pasar respecto a todos los hechos del caso. Entonces, el tema de las etiquetas es muy importante. Uy, no nos queda ni tiempo. Vámonos. Solo digamos que estos hechos, al final de toda esta identificación de hechos, la clasificación, la selección de ahora sí construye la historia. Y esto es muy importante porque quiere decir que la versión sobre los hechos la construye el abogado. Porque el abogado tiene en la cabeza todo lo que conversamos. ¿Cuál es la historia más razonable que le puedo plantear al tribunal y cómo debo estructurarla para que sea más accesible al tribunal? Insisto, no hemos hablado de mentir, no hemos hablado de cambiar los hechos, como algunos... No. Con los insumos que tengo. ¿Cuál es la mejor manera de sostener una interpretación de los hechos o derechamente una historia diversa sobre esos hechos para presentarla al tribunal? Usted la construye, ¿no? Los fiscales normalmente en esto cometen un error gravísimo, que es que la historia del fiscal es el parte policial o el informe policial. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí sensatamente podría decir que la manera más persuasiva y más razonable de presentar una historia ahora de imputación es como viene redactado el parte policial. Sin duda que no. Entonces, de nuevo, preocúpese usted, construya un relato, usted ármelo, usted jerarquícelo, etc. Segundo paso, voy a pasar muy rápido porque quiero ver si alcanzamos a decir algo de las proposiciones fácticas. Identificar la teoría jurídica. Estos hechos, esta historia que usted ha determinado, tiene que ser posible de ser subsumida, vinculada con las reglas legales aplicables al caso. Por una razón muy simple, porque estamos litigando ante un tribunal penal y queremos establecer determinadas consecuencias que son jurídicas. Que el tribunal declare legal la detención, que el tribunal declare ilegal la detención, que el tribunal decrete que mi defendido quede o no en prisión preventiva, que el tribunal excluye una evidencia, es decir, siempre estamos, bueno, y la absolución o condena finalmente en el juicio, ¿verdad? O sea, siempre estamos buscando una consecuencia jurídica. Solo decirles, señores defensores, que en materia de teoría jurídica, sin duda, lo más relevante es el derecho penal sustantivo. Pero de nuevo hay que pensar lento. Piense primero desde la teoría general del delito y luego aproxímese al tipo penal imputado y a los elementos que lo configuran y finalmente a las circunstancias modificatorias del mismo, atenuante o agravante. Pero adicionalmente, la teoría jurídica, en el caso de la defensa, puede tener un anclaje procesal o constitucional. Voy a poner ejemplos evidentes. Por ejemplo, podría tener un anclaje constitucional la obtención de una evidencia con vulneración de las garantías constitucionales del debido proceso asociadas a las medidas intrusivas o actos de molestia, es decir, actos que significan afectación de derechos y garantías individuales, interceptación telefónica, entrada y registro de su domicilio, etc. Por lo tanto, podría yo tener un anclaje constitucional, a veces también representado en alguna regla específica del código, pero también puede ser estrictamente procesal. Por ejemplo, el cumplimiento o no del estatuto legal de la detención. El estatuto legal de la detención está en reglas legales del Código Procesal Penal. El estatuto
de la realización de ciertas diligencias, por ejemplo, la declaración del imputado. Se vincula muchas veces todas estas reglas que estoy diciendo legales, que ya no son sustantivos penales, sino que son legales procesales, con la institución de la nulidad procesal. Lo que les quiero decir es que a veces, si usted identifica correctamente temas procesales, constitucionales o de nulidad procesal, usted puede matar un caso sin llegar a juicio. Es decir, yo es que, vamos, es que es evidente, si yo logro identificar un vicio en la obtención de la evidencia más significativa del caso del fiscal, lo más probable es que ese fiscal no llegue con esa causa a juicio. O que negocie o que derechamente la abandone, porque sabe que sin esa evidencia no puede sustentar su tesis acusatoria. Ahí no hay nada de penal. Usted comprende que no hay penal sustantivo. Lo que hay es que yo, buen defensor, identifiqué que los temas legales, la teoría legal, no se agota de nuevo en el derecho penal sustantivo. Y déjeme decirle 5 minutos, porque no tenemos tiempo, el tercer paso, que es el que me interesa también que tengan alguna idea. Insisto, miren por favor la matriz que les mandé. El gran aporte de la teoría del caso desde la perspectiva de su origen en el sistema americano, canadiense, es precisamente este tercer paso. La identificación de lo que se llaman las proposiciones fácticas. ¿Por qué? Porque los abogados, de nuevo, pensamos rápido y nos saltamos este paso. Piense usted en un caso en su oficina. Viene un cliente y le cuenta su versión. Usted rápidamente, más allá de lo que hemos recomendado, identifica la teoría jurídica. ¿Y qué es lo que usted hace siempre? Esto se lo ha puesto. ¿Qué es lo que usted hace siempre después? Le pregunta qué evidencia tiene para acreditar lo que acaba de decir. Es decir, tenemos los hechos, tenemos la teoría jurídica y nos saltamos a la evidencia. Ya, eso, queridos amigos, es un salto lógico. Eso es un error estratégico en una planificación. Porque usted se está preguntando cómo probar, porque esa es la pregunta que responde la evidencia, cómo probar, en circunstancia que un buen abogado lo que tiene que preguntarse es qué tengo que probar. Usted primero tiene que saber qué tiene que probar para después avanzar a definir con cómo lo va a probar. Y ese qué tengo que probar, que era lo que yo les decía al inicio de la charla, lo que llamaríamos el objeto de la prueba del juicio, es lo que se llaman proposiciones fácticas. Pongámoslo en muy simple. ¿Qué es una proposición fáctica? Es aquello que tiene que escuchar el tribunal argumentativamente en una audiencia preliminar o probatoriamente en la audiencia de juicio para darme la razón. Acuérdense que los abogados nos movemos en dos planos. En la audiencia preliminar argumentamos, en la audiencia de juicio probamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que necesitamos darle al tribunal para que nos dé la razón? Pongámoslo ahora en un sentido un poco más técnico. Las proposiciones fácticas son afirmaciones de hecho, pero fíjense que cada palabra tiene importancia. Por favor, ojalá pudieran copiarla. Afirmaciones de hecho posibles de ser reproducidas en un juicio oral a través de una evidencia y que tienen la virtud de que reproduciendo una porción de nuestro relato fáctico, relato hecho, satisfacen un elemento de la teoría jurídica. Dos o tres ideas básicas, porque ya se nos está yendo el tiempo. Primero, las proposiciones fácticas no son una creación o un invento. Las proposiciones fácticas solo valen en la medida que, como la definición lo decía, sean posibles de justificar en un juicio a través de una evidencia. Por tanto, si usted identifica una proposición fáctica, lo que podrá pasar es que usted tenga que buscar evidencia que la sustente. Pero si usted no encuentra evidencia que la sustente, esa proposición fáctica no vale nada. Las proposiciones fácticas solo valen en la medida que yo cuento con una evidencia que me permita reproducirla ante el tribunal. Acuérdense que usted no es prueba, usted tiene que hablar a través de la prueba. Entonces yo necesito una evidencia que dé cuenta de esa proposición fáctica ante el tribunal.
Y la virtud de las proposiciones fácticas es que unen los dos pasos anteriores, porque los relatos, los hechos, tienen que ver con lo que podríamos llamar la realidad histórica, pero no necesariamente se conectan con una cuestión jurídica. Es decir, esta podría ser una buena novela, un guión para una teleserie, una película, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos otro problema, que aunque identifiquemos correctamente las reglas, ¿qué es lo que caracteriza a las reglas legales? Que son generales y abstractas. Y por lo tanto, en una misma regla legal caen un conjunto de presupuestos de hecho. Pero eso no me sirve a mí en un juicio. Yo lo que tengo que demostrar al tribunal es que los presupuestos de mi caso en particular cuadran y encuadran con esa regla legal. ¿Ah? No una cosa abstracta. Entonces, ¿qué es lo que me permite unir estas dos cosas? Los hechos y el derecho. Las proposiciones fácticas, las afirmaciones que va a escuchar el tribunal. Importante, estas afirmaciones son de hecho, de nuevo. Por lo tanto, no son juicios, no son opiniones, no son categorías. Hay que identificarlas como, a diferencia de lo que antes clasificó usted como hecho, ahora usted va a hacer un listado de frases. ¿Ah? Lo que usted necesita que el tribunal escuche. Un conjunto de frases que el tribunal debiera escuchar. En cada proposición fáctica, otra regla de oro, que se conecta con otra técnica de litigación. En cada proposición fáctica solo cabe un hecho. No haga nunca proposiciones fácticas compuestas, perdón. Por una razón muy simple. Primero, porque usted quiere transmitir la información de la manera más clara y simple al tribunal. Pero además porque hay una razón de litigación, pues. ¿Qué sentido tiene que usted haga una proposición fáctica compleja que comprenda, por ejemplo, 3 o 4 hechos, si cuál pregunta es objetable en el directo? Porque esto no lo va a decir usted, ¿verdad? Lo va a decir su declarante. ¿Y quién le va a preguntar? Usted. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, ¿cuál es la pregunta clásicamente objetable en el directo, aparte de la sugestiva? Las preguntas compuestas. Entonces, ¿para qué voy a generar una proposición fáctica que no puedo preguntarla? Porque si la pregunto de manera compuesta en un examen directo, puedo ser objeto de una legítima objeción por pregunta compuesta. Entonces, las proposiciones fácticas solo cabe un hecho en cada proposición fáctica. Siempre es importante que usted trate de visualizar estas proposiciones fácticas, estas afirmaciones, y verificar que esas afirmaciones cubren todos los elementos de las cuestiones jurídicas que usted quiere sustentar ante el tribunal, ya sea para acreditarlas porque es el Ministerio Público, o acreditarlas porque usted está sosteniendo un eximente, por ejemplo, o para poder refutar aquellos elementos de la teoría jurídica del fiscal. Por lo tanto, las proposiciones fácticas tienen que ser muy precisas, muy claras. Adelantándonos, porque no vamos a tener tiempo. Es muy importante que usted, y aquí se ve, fíjense como, esta es la gracia de la teoría del caso, me va demostrando cuánto pesa mi caso. ¿No? Cuán bueno es mi caso, es decir, ¿voy a llegar con él a juicio o no? Toda proposición fáctica tiene que tener como línea de flotación, permítanme decirlo así, una evidencia que lo sustente. Al menos usted debe contar con una evidencia que sustente cada una de las proposiciones fácticas de su caso. Si usted quiere tener un caso fuerte, ojalá cuente con más de una evidencia para sustentar cada una de sus proposiciones fácticas. Y aquí es donde viene el baño de realidad a veces. Que a veces necesitamos probar 6 proposiciones fácticas y en vez de tener 6 evidencias distintas, tenemos una. ¿Qué es lo que nos demuestra eso? Que ese es el campo donde va a focalizar su ataque la contraparte. Pues si tiene una mínima visión estratégica, sabe que en la medida que daña esa evidencia, que acredita ciertos 6 proposiciones fácticas, entonces puede causar un daño severo en su teoría del caso. Aquí es cuando uno empieza a hacer esta plantilla
en que uno empieza a decir, mi caso es bueno, mi caso no es tan bueno. Y es aquí donde empiezan a aparecer, pero fíjense, no por gestión de cartera de causas, por intereses personales, por intereses institucionales, no. Aquí empieza a aparecer el legítimo opción de la estrategia de negociación, porque me empiezo a dar cuenta que no es razonable que este caso se lleve a juicio y que entonces la mejor opción es buscar una forma diversa de terminar. Ya, para que tengamos 5 minutos de preguntas, ¿verdad? O no, me voy a comer 2 minutos porque quiero que perdóneme, Génesis, lo sé que me quiere cortar, pero deme 2 minutos. No, Déjese tranquilo, en continúa cuenta de la adelante. relevancia de las proposiciones fácticas. Porque no todas las proposiciones fácticas pesan lo mismo. No todo lo que usted prueba tiene la misma equivalencia en el peso probatorio. Hay proposiciones fácticas que son comunes a las partes. Es decir, hay elementos que yo pudiera probar que también los puede probar el Ministerio Público. No sé, ¿dónde ocurrió la riña? Bueno, lo podemos probar cualquiera de los dos. Pero ¿por qué es importante esto? Y solo voy a dar 2 ejemplos, Génesis, para que se den cuenta. Cuando son proposiciones fácticas comunes, esto impacta en el ejercicio de las técnicas de litigación. Por ejemplo, si esto es una proposición fáctica común, usted puede celebrar una convención probatoria sin que eso perjudique o dañe su teoría del caso. Si usted está frente a una proposición fáctica común, puede ser una hipótesis, escúchenme, en que usted renuncie a un contraexamen. Génesis es testigo de la fiscalía y todo lo que ella dijo son proposiciones fácticas comunes. Bueno, ¿para qué la voy a contraexaminar? Si esa información también me sirve. O sea, lo que sí quiero que se vayan dando cuenta, lamentablemente no tuvimos tiempo, es que cada uno de los pasos de una teoría del caso orienta e ilustra cómo desarrollar el resto de las técnicas de litigación. Porque las técnicas de litigación, queridos amigos, son neutras. Son como una receta, ¿no? Examen directo, haga preguntas abiertas, cerradas, no haga preguntas sugestivas. Bueno, pues si eso no es lo más relevante. Lo más relevante en un juicio es saber qué tengo que preguntar. Y entonces, ¿quién me dice qué tengo que preguntar? A las proposiciones fácticas que yo identifiqué en mi teoría del caso. Es decir, los objetivos a alcanzar con las técnicas de litigación están definidos en esta teoría del caso. Ya, doña Génesis, para ser responsables con los tiempos, estamos. Muy bien, doctor. Sí. Siempre podremos hablar más de esto. Yo algo les decía a los organizadores. Yo a veces, bueno, yo soy bien latero, además hablo mucho, pero yo puedo estar hablando 8 o 9 horas de teoría del caso. Entiendo, doctor, no se preocupe. En estos momentos vamos a iniciar con el espacio de preguntas, así que invitamos a nuestros participantes, si tienen alguna duda, por favor levantar su mano y yo les voy a dar el paso. Muy bien, aquí tenemos pregunta de Miguel Ángel Muñoz. Adelante, puede activar su audio, estimado. Muy buenas tardes, estimado doctor. Muy buenas noches, disculpe. ¿Cómo se puede utilizar la teoría del caso en la resolución de controversias contractuales? La primera pregunta. Y mi segunda pregunta sería, ¿cómo se puede mejorar la eficacia del sistema judicial a través de la adecuada valoración de las proposiciones fácticas? A ver, yo creo que la teoría del caso es un instrumento de planificación que es útil para cualquier materia. Es decir, y no solo cualquier materia, sino que también se puede usar incluso en ámbitos de litigación escrita, porque tiene que ver con cómo organizar la información de un caso y cómo presentarla de la mejor manera. Por lo tanto, en una estrategia de negociación te va a servir mucho, porque vas a conocer tus fortalezas, tus debilidades y las debilidades de la contraria. Y eso obviamente te genera un espacio de negociación en que tú abandonas las posiciones y lo que haces prevalecer son los intereses, porque los tienes identificados. Y eso es más fácil entonces de llegar a un buen acuerdo. Y respecto de las proposiciones fácticas, los centrales, lo que yo le decía, que si usted identifica correctamente las proposiciones fácticas para presentarlas argumentativas o probatoriamente, lo que va a pasar,
y ese es el gran problema que tenemos en Latinoamérica, que todavía no lo logramos, porque los americanos, los canadienses lo hacen casi ya de memoria, ¿verdad? Es que vamos a lograr que las audiencias sean más concentradas, más breves, y que las actividades de los litigantes en el ejercicio de las técnicas de litigación sean menos dilatorias. A veces uno ve unos exámenes directos que uno dice, pero por Dios, ¿por qué estamos 5 horas escuchando algo que se podría haber reducido a 6 preguntas? Pero eso, ¿por qué pasa? Y permítanme que sea un poco pesado aquí con todos los que están, porque los abogados no tienen teoría del caso. Y como no tienen teoría del caso, van a investigar al juicio. Lo que usted tiene que saber es que se investiga antes del juicio. En el juicio se ejecutan acciones destinadas a obtener objetivos predeterminados. Por lo tanto, la lógica de una audiencia es la concentración. No olvides, nunca se olvide que usted tiene un juez que está allí, pero que usted necesita que reciba información que le sirva para resolver. No solo llenarlo de datos, ¿verdad? Y además necesita un juez atento, una audiencia que se prolonga indefinidamente, lo que hace es generar riesgo de error, porque el juez puede perder concentración. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta. No sé si Miguel quedó, sí, ¿verdad? Ya Sí, finalizó muy, con, sí, muy amable, quedó claro la respuesta. Muchas ya, gracias. listo, Miguel. Tenemos también una pregunta de Facebook, Esteban Roldán. Dice lo siguiente: en el momento de establecer la teoría del caso, ¿se puede confundir entre delito de estafa y el abuso de confianza? Es que es muy difícil y eso es muy importante. Yo creo que la primera regla es que nadie puede opinar de un caso sino quien elabora la teoría del caso, porque yo tendría que saber los presupuestos de lo que usted me está diciendo. Teóricamente podría ocurrir, pero eso no es lo que importa. No es si puede ocurrir o no, es que usted sea capaz de identificarlo. Lo que sí le puedo asegurar es que usted construye correctamente su teoría del caso, puede analizar con precisión si las proposiciones fácticas que usted está identificando cumplen o no el hecho de satisfacer los elementos típicos. O al revés, yo soy defensor, me permite identificar dónde pueden estar los defectos de la construcción del Ministerio Público, que muchas veces ocurren cuando por ganancias procesales, por ejemplo, obtener una prisión preventiva, se hacen imputaciones, permítanme decirlo no muy elegantemente, infladas como un globo, es decir, en que pongo circunstancias modificatorias, agravantes o tipos penales calificados, pero resulta que después no hay sustento en las proposiciones fácticas y en la evidencia para acreditar esos elementos. Bueno, la teoría del caso de nuevo le va a permitir claramente verificar eso y por lo tanto identificar sus temas de refutación o sus temas de contraexaminación a quienes pretendan establecer esos elementos. Muy bien. Vamos con Cristian Abdón, que tiene su mano levantada. Puede activar su audio, por favor. Muchas gracias, compañera Génesis. Doctor Leonardo, muy buenas noches a todos los asistentes también a este encuentro virtual. Realmente, bueno, he prestado mucha atención a este tema y veo que es muy subestimado porque no se lo enseña mucho en las aulas. Entonces veo que, bueno, usted trató de darnos la mayor cantidad de información en un tiempo bastante corto y haciéndolo de la mejor manera. Mi pregunta es, bueno, usted inicialmente mencionaba que se ha malinterpretado mucho este tema y quisiera ver si usted nos podría recomendar un libro o algunos libros justamente de este tema de la teoría del caso donde podamos tener una fuente confiable que nos vaya a servir en el ejercicio profesional, porque realmente esta teoría del caso ni siquiera muchas veces le prestamos atención, pero es realmente valiosa a la hora de enfrentarnos a un juicio o a un proceso penal como tal. Esa es mi Así es. consulta, A ver, doctor. yo solo reiterarle lo que les dije. Las técnicas de litigación no pueden aplicarse sin teoría del caso. Eso es lo grave de lo que pasa en Latinoamérica. Que hay muchos abogados que creen que pueden litigar, es decir, hacer un alegato, hacer un examen directo, objetar, contraexaminar, sin tener una teoría del caso. Le pongo un ejemplo evidente para que se dé cuenta. Para objetar una pregunta, la pregunta tiene que estar técnicamente mal formulada
pero eso no es suficiente. Solo voy a objetar aquellas preguntas técnicamente mal formuladas que dañen mi teoría del caso, si no, no tiene ningún sentido estratégico objetar. ¿No? Porque si no es dilatar, es distraer al tribunal. Al revés, yo quiero focalizado al tribunal escuchando la prueba que yo estoy produciendo. Entonces no quiero estarlo distrayendo en incidencias que no tienen ningún sentido. Sobre el libro, el más antiguo que tiene que ver, que no viene esquematizado como yo se los mandé, pero que es la base sobre la que muchos autores hemos construido nuestras publicaciones, es el libro de Paul Bergman, La defensa en juicio. La defensa en juicio de Paul Bergman, que es del año 1995, y que lo van a encontrar probablemente en internet. Digamos, para ser franco, no es necesario comprarlo, ya anda dando vuelta por ahí. Dos, tienen un libro que yo saqué el año 2012, que se llama precisamente Teoría del Caso, de la editorial Didot, que es esta editorial de la colección de litigación de Alberto Binder, de Argentina. Para los amigos de Perú, tienen en las publicaciones del Ministerio de Justicia, hay una guía operativa de litigación con el Código Procesal Penal de la Secretaría Técnica de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, que tiene también un texto de teoría del caso que es del 2020, que también es un texto que escribí yo, pero para Perú, ¿no? Y hay un libro que es bien, dos más voy a mencionar. Uno, que es un libro más o menos nuevo del año 2021, que se llama Litigación Penal Estratégica en Juicios Orales, Litigación Penal Estratégica en Juicios Orales, que es de la editorial Tirant-Loblanche del año 2021, donde hay un capítulo importante, yo diría mucho más completo, sobre teoría del caso, y además ese libro tiene las demás técnicas de litigación, pero hay un capítulo de 80, 90 páginas de teoría del caso. Y el último, porque a veces hay un juez argentino que escribió también un libro de teoría del caso, lo que pasa es que él le cambió el nombre, pues yo le dije que qué era la teoría del caso, una planificación. Bueno, hay un libro que se llama Planificación de un caso penal. Planificación de un caso penal, que es de un autor que se llama Gonzalo Rúa, que como les digo es un juez argentino, y que también es de la colección de Didot, esta editorial argentina de la colección de litigación de Alberto Binder. Así que ahí tienen lo que yo creo es más recomendable en materia de teoría del caso. Listo, doctor, muchas gracias. Muy bien, entonces con eso pues vamos a finalizar la ronda de preguntas y agradecerle por contestar las dudas de nuestros participantes, agradecerle también por tomarse el tiempo de compartirnos sus conocimientos académicos, tanto a profesionales como estudiantes, ¿no? Que estamos aquí presentes. Muchas gracias y que tenga una linda noche. Muchas gracias a ustedes por la paciencia y espero que nos veamos de nuevo. Este es un gran tema, pero les insisto, hay que hablarlo muchas veces porque hay que irlo desmenuzando en cada una de las 8 etapas que vimos que la componen. Así que ha sido un placer y espero que les haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A usted también, claro que sí. Muy bien, de esta manera pues damos por finalizada la ponencia del doctor y damos paso a nuestra compañera Zulema, quien estará a cargo de presentar al siguiente ponente de esta noche. Adelante, compañera Zulema. Gracias, estimada compañera. Un afectuoso saludo, estimados compañeros que se encuentran presentes en esta noche. Continuamos con la última ponencia que está a cargo del doctor Bernardo Vivanco, sin antes indicarles su perfil académico. Él es abogado por la Universidad de Guayaquil. Es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es magíster segundo nivel en argumentación jurídica por la Universidad degli Studi di Palermo. Asimismo, es máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. De la misma manera, tiene un diplomado internacional en la relación del derecho internacional de derechos humanos y ordenamientos internos por la Universidad Espíritu Santo y la Universidad Dayton School of Law. Y finalmente tenemos que es docente de la maestría en Derecho Procesal Constitucional UNEM.
El tema a ser disertado a cargo del doctor será la importancia de la argumentación jurídica en la construcción de la teoría del caso. Sin nada más que acotar, mi estimado doctor, le concedo el uso de la palabra. Bienvenido. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha claro. Bueno, gracias por la presentación, Zulema. Buenas noches con todos, amigos, amigas, colegas, cuasi colegas. Para mí es un placer estar acá y poder compartir un poco de nuestro tiempo en estos eventos académicos que fortalecen definitivamente el, el espíritu de educación que requerimos y que necesitamos implementar digamos, en todos estos espacios académicos. Y asimismo, pues, siempre he comentado que para mí es un placer estar y poder compartir lo poco que sé acerca del derecho con ustedes, ¿no? Hace un poco de tiempo que no veníamos por acá, por ahí en algunas ocasiones he sido partícipe dando ponencias de eventos académicos que la comunidad de Derecho Waki de la UNEMI ha organizado y para mí siempre es un placer estar acá. Pues bueno, sin más preámbulos, pues, y dado el agradecimiento que he expresado, pues comienzo, ¿no? Comienzo con el tema que, como bien lo ha dicho su lema, es pues la argumentación jurídica y esto de cómo construirla en nuestra teoría del caso, ¿no? Bueno, para empezar, es importante destacar que esta palabrita, teoría del caso, ¿no? Viene siendo muy usada, muy asentida, muy aplicada en el ejercicio de la profesión. Antes hablábamos de teoría del caso o relacionábamos esta palabra teoría del caso solo cuando nos referíamos a asuntos penales, pero ahora ya no. Ahora la teoría del caso básicamente es aquella que tiene que tenerse cuando estamos dentro de un contexto de litigio, dentro de un contexto de un proceso judicial en el cual como abogados litigantes lo patrocinamos, ¿no? Sea penal, sea civil, sea laboral, sea la materia que sea en derecho, la teoría del caso ya se la construye en básicamente todas las ramas, ¿no? Por tanto, es un tema importante que creo que debe de estudiárselo en todo momento, no debe de descuidarse y creo que también es importante que se tenga al menos nociones básicas de nosotros como litigantes, de cuál es básicamente la implicación, en qué consiste la teoría del caso, ¿no? Y algo importante que hay que destacar a modo de antecedente sería que la teoría del caso es algo que hemos recogido de a poco del sistema anglosajón, eh, específicamente o principalmente de los Estados Unidos, ¿no? En donde funciona un sistema denominado Common Law, en el cual entre otras cosas, lo que más se destaca dentro del ejercicio de la profesión, pues básicamente es eh, esa, esa dinámica o ese rol bastante amplio que tiene el abogado patrocinador, el abogado litigante, esa apertura que tiene el abogado litigante al momento de patrocinar un caso. ¿Y por qué digo esa amplitud, esa apertura, esa dinámica que es muy distinta a la ecuatoriana y a la latinoamericana? ¿Por qué? Porque el litigio, por ejemplo, en Estados Unidos es muy distinto, inclusive en el punto en el que el abogado, además de ser alguien que tenga la obligación de conocer de derecho o de especializarse en cierta materia de derecho, además de que tenga cierto conocimiento básico de argumentación jurídica, además de aquello, también tiene que tener inclusive
nociones de cómo investigar. Es decir, el abogado cumple un rol no solo de argumentador, no solo de defensa, sino también inclusive hasta de investigación, ¿no? Sepan ustedes que es tan importante el rol que tiene el abogado en este sistema que además de investigar ciertas cuestiones, inclusive eh, hasta investiga cuáles o de qué manera los jueces fallan. Es decir, tienen muy claro, van teniendo muy claro cuál es las nociones y la filosofía de cada juez, pero no solo del juez, sino del jurado. Entonces, esto ustedes inclusive hasta lo pueden ver pues en las películas, que a veces se nota cómo los abogados van investigando cómo es la forma de vida del jurado, principalmente porque el jurado es el que decide, pues, ¿no? Entonces, ese es básicamente el tema, ¿no? Y por eso es que todo abogado, o la gran parte de los abogados en Estados Unidos, pues tienen esa calidad y esa apertura que básicamente hace que sea una dinámica distinta acá, pues, ¿no? Por ejemplo, acá en materia penal, aquel que tiene el principal rol de investigar es el fiscal. Entonces, nosotros cuando queremos hacer algo, tenemos que pedirle al fiscal que despache ciertas diligencias y ciertas cosas, ¿no? Pero entonces, más allá de eso, a ver, ¿qué podemos decir? Alguien que me diga cuál es la definición que le da a la teoría del caso. ¿Qué piensan cuando hablamos de teoría del caso? Bueno, para no perder el tiempo. Pues bueno, la teoría del caso es básicamente, a ver, es una metodología que que te sirve para poder definir tu estrategia de defensa dentro de un proceso judicial, de tal manera que puedas llevar al convencimiento del juez de los hechos que tú presentas, que tú demuestras, que tú pruebas, ¿no? La teoría del caso es una forma a través de la cual tú organizas toda la información que has venido recabando a través digamos, de las reuniones que has tenido con tu cliente, a través de las cosas que te han dicho, a través de las cosas que has investigado, y a partir de ahí la vas construyendo. Es básicamente una ramificación de de toda la información que te brindan para que a partir de ahí tú establezcas cuál va a ser tu estrategia, de qué manera vas a plantear tu estrategia, de qué manera vas a abordar el caso y cuál es la solución que tú tienes, ¿no? Entonces, eso es básicamente la teoría del caso, insisto, es una metodología que te permite establecer tu línea de defensa con la finalidad de que lleves al juez al convencimiento de los hechos, ¿no? Eh, y como decía, la teoría del caso es algo que hemos recogido prácticamente del sistema anglosajón, ¿no? Recordemos que aquí en Latinoamérica lo que aplicamos es básicamente lo que tenemos como sistema, es el civil law, que es básicamente algo que, digamos que con el pasar del tiempo lo vamos mejorando y lo vamos de alguna forma fortaleciendo en el sentido de hacer una dinámica mucho más rápida para llegar a la resolución de los casos. Bueno, la teoría del caso, ¿qué comprende? ¿Qué comprende la teoría del caso? Comprende básicamente tres cosas. La teoría del caso comprende los hechos, comprende el derecho y comprende las pruebas. Los hechos, que vienen a ser básicamente las circunstancias fácticas, el derecho, que es todo ese andamiaje que te ofrece el sistema, a través del cual tú tienes ese sistema jurídico que te permite a ti digamos, recoger tus hechos y subsumirlos a una norma jurídica que básicamente, con lo cual tú estableces cuál es la solución que te da el derecho para ese conflicto, ¿no? Y finalmente tenemos las pruebas, las circunstancias, o mejor dicho, los medios probatorios que pueden llegar a ser, eh, que pueden llegar a ser pruebas testimoniales, pruebas periciales, pruebas documentales, todo eso que ahora el COGEP y el COIP
básicamente que son las dos normas adjetivas que más tenemos en cuenta a la hora de un proceso judicial por su importancia dentro del sistema, establecen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de teoría del caso, hablamos de hechos, de derechos y hablamos de pruebas. No existe teoría del caso sin esos tres elementos. Es algo que quiero que les quede muy claro, ¿no? Hechos, circunstancias fácticas, derecho, o básicamente normas jurídicas, ¿no? Y digo normas jurídicas, y digo principalmente jurídicas, porque dentro de aquello tenemos a la Constitución y básicamente las leyes orgánicas, leyes ordinarias, etcétera, 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 ¿no? Y finalmente tenemos las pruebas que como ustedes saben, las pruebas son aquellas que te permiten demostrar lo que realmente ha sucedido, ¿no? Y es importante que se tenga en cuenta que las pruebas, ya vamos a ver esto un poquito también, las pruebas son aquellas que solo entran en juicio cuando son legalmente admitidas y cuando están dentro del marco de la no violación a la Constitución y a las demás leyes, pues, ¿no? Eso es importante que se tenga en cuenta. De ahí, como decía, la teoría del caso es algo que es aplicable a todos los procesos judiciales, ya no solo al penal. Cuando hablamos de teoría del caso, digamos, no tenemos que ya relacionarlo con la materia penal, sino pues ya con todas las materias. Y algo recomendable. La teoría del caso, desde mi punto de vista, e inclusive hasta de ciertos expertos, es recomendable que sea construida desde las fases preliminares del proceso judicial. ¿Por qué? Porque al llegar a juicio, voy a hablar un poco del tema penal, ¿no? Cuando llegamos a la audiencia de juicio, o inclusive está dentro del procedimiento ordinario que contempla el COGEP, cuando llegamos a la audiencia de juicio, el hecho de no tener tu teoría del caso construida sí que te va a generar problemas. En primer lugar, porque no vas a ser claro, no vas a ser contundente, no vas a tener coherencia con la argumentación que expongas dentro de tu participación y asimismo no vas a poder tener la misma capacidad o el hecho de tener la oportunidad de hacer buenas preguntas y en el contrainterrogatorio poder objetar las preguntas principalmente, ¿no? Y finalmente, si no tienes construida una teoría del caso fuerte, inclusive hasta puedes fallar en el hecho de producir las pruebas. ¿Por qué digo esto? Esto es importante y voy a entrar un poco en el tema de la práctica, ¿no? Eh, el COGEP establece que la prueba documental, para que sea valorada por el juez, tiene que ser, digamos, tiene que ser legalmente practicada. Para que sea legalmente practicada la prueba documental, ojo, de acuerdo con el COGEP, tiene que leerse, tiene que exhibírsela en audiencia y tiene que leerse la parte pertinente de lo que básicamente te está ayudando a demostrar esa prueba documental. Por ejemplo, si estamos demandando el incumplimiento de un contrato, ¿no verdad? Y ese contrato obviamente te va a servir como una prueba fundamental dentro de tu teoría del caso. ¿Cómo haces para producirla de manera correcta? No te vas a poner, yo recomendaría esto. No, si es un contrato de 20 páginas, yo no me voy a poner a leer básicamente todo el contrato, todas las cláusulas. Yo lo que haría sería leer en su parte pertinente que establece la ley, primero las partes intervinientes, quizás los antecedentes, y la cláusula que básicamente se está incumpliendo con la finalidad de que se configure el incumplimiento de contrato. Que a veces esto tenemos en las cláusulas en donde se establecen las obligaciones y los deberes de cada parte interviniente o las prohibiciones, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, es importantísimo que la teoría del caso se la construya en las fases preliminares.
Digo, en el tema penal, por ejemplo, en la etapa de investigación previa, a partir de ahí, tú ya tienes que, una vez que estás escuchando a tu cliente, una vez que te dan las pruebas, tú las estudias, tú las analizas y a partir de ahí tú ya vas básicamente construyendo dentro de tu mente y lo recomendable también, porque la mente es frágil, es ir redactando básicamente cuál va a ser tu teoría del caso para que una vez que esté bien construida, tú puedas planteársela al juez. Y de hecho, es tan recomendable tener una buena teoría del caso porque a partir de la construcción de una buena teoría del caso, contundente y convincente, coherente, lógica, a partir de ahí tú, perdón, a partir de ahí tú desacreditas la otra teoría del caso de la otra parte, porque recuerden que ambas partes manejan teorías del caso distintas. ¿No? Entonces, es por ello que lo recomendable es que nosotros vayamos construyendo nuestra teoría del caso en las fases preliminares. Como digo, en procesos penales, a partir de la investigación previa y de acuerdo a a qué es a qué pruebas o a qué diligencias se vayan despachando para ir ya construyéndola poco a poco. O, por ejemplo, en procesos no penales, puede ser previo a la presentación de la demanda, mientras te reúnes con tu cliente y mientras vas recabando todos los documentos necesarios para acompañar las pruebas con tu demanda, o inclusive a la hora, por ejemplo, de iniciar una diligencia preparatoria, que es básicamente una fase preprocesal que el COGEP establece para ciertas cuestiones, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, tú requieres demandar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio dentro de un predio que lo llevas poseyendo en calidad de amo, señor y dueño eh, por más de 15 años. Entonces, bueno, tú dices, o el abogado, mejor dicho, es el que dice, ok, pero primero iniciemos con una diligencia preparatoria de inspección judicial para que el juez, a través de sus sentidos, básicamente el de la vista, principalmente, presencie que soy yo, el actor, el que está en posesión de ese bien inmueble, ¿no? Entonces, eso es básicamente también un momento en el cual es recomendable ya ir construyendo tu teoría del caso, ¿sí? Este, y otro tema importante también, cuáles son, hablando de la teoría del caso, cuáles son las características que tiene la teoría del caso? Valga la redundancia. Pues bueno, las características básicamente son tres que he venido mencionando. La primera, tu teoría del caso tiene que ser coherente, tiene que ser lógica. Tu teoría del caso tiene que tener congruencia con los hechos, con el derecho y con las pruebas. Recuerden, chicos, cuando hablamos de teoría del caso, hablamos de hechos, derecho y pruebas. No de derechos, es decir, aquellos que tenemos por nuestra calidad de personas, no, de derecho, de la materia, básicamente de la ciencia social que es tan linda y que con pasión la ejercemos y y la aplicamos, pues, ¿no? Entonces, eso, la primera característica es que tu teoría del caso sea coherente. ¿Coherente con qué? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, coherente con con el problema que se busca solucionar, pero coherente con las circunstancias que han exigido la presentación de una demanda. Es decir, si, si una persona dice Verónica Farinango, con el proceso a resolver, claro, total, pero de pronto coherente con tu pretensión sería, pues, ¿no? Coherente con la prueba, totalmente. Bueno, digamos, si una persona eh, le roba a otra persona, ¿en qué, básicamente, sobre la base de qué va a girar tu teoría del caso? Sobre la base de que esa persona le robó a tu cliente. Por tanto, al momento de presentársela al juez, tú no vas a hablar acerca de otro delito que busque ser básicamente imputado a esa persona que delinquió. No,
Tú vas a hablar del robo y de cómo se dieron las circunstancias para que se perpetre el robo de tu cliente por esta persona que está siendo denunciada y que básicamente ya está procesada, ¿no? Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta, que tiene que ser coherente, tiene que ser lógica. Me gusta más la palabra coherente que lógico porque a veces en la argumentación jurídica, hablar de lógica a veces es hablar de cuestiones formales, como la matemática, la lógica matemática, en fin, eso me gustaría que de pronto lo hablemos en otro momento. Por eso me gusta más la palabra coherente, pues, ¿no? Que tenga relación con los hechos, con el derecho y con las pruebas. De ahí, ¿qué tiene que ser también tu teoría del caso? Tiene que ser convincente, tiene que ser creíble, tiene que ser, digamos, una narrativa que lo primero que te genere es credibilidad, que lo primero que genere en ti es convicción, que sea creíble, que sea verosímil. Por ejemplo, hablando de robo, perdón, si de pronto exagero un poco con el ejemplo, al punto de llevarlo al hecho de lo muy absurdo, pero creo que es importante. Eh, bueno, digamos, hablando del robo, yo no voy a acusar, qué sé yo, una vaca que me robó, pues no. Bueno, por ahí en el oriente están estos monitos que a veces tú como que le quieres dar algo y se te lo llevan, pero bueno, hablar de animales y personas, pues es otro tema, ¿no? Pero es algo que si tú lo escuchas, te genera resistencia a creerlo. Entonces, es por esa razón que la teoría del caso tiene que ser una teoría convincente, verosímil, tiene que ser creíble. Y finalmente, tiene que ser contundente. Tiene que estar los hechos, el derecho y las pruebas tienen que estar construidas de tal manera que tenga contundencia, que la teoría del caso tenga un aspecto categórico y fuerte a tal punto que al juez no le quepa la menor duda que lo que tú planteas es lo que realmente sucedió y que lo que tú pides es lo que corresponde de acuerdo con lo que sucedió. Tu pretensión. Prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. ¿Qué sucedió? Que efectivamente demostraste que tenías 15 años en calidad de amo, señor y dueño, en posesión de un bien. Lograste delimitar el bien inmueble a tal punto de que el área que tú planteaste en tu demanda es la que consta en el registro de la propiedad y demandaste a la persona que era la titular del bien de ese predio, ¿no? Entonces, ahí tú tienes ya también la contundencia en tu teoría del caso, porque las circunstancias que has expuesto, las circunstancias fácticas que has expuesto ante el juzgador, claramente se subsumen al modo de adquirir el dominio denominado prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. ¿Y por qué claramente se subsumen? Porque tus pruebas son fuertes, porque tus pruebas son irrefutables y porque la teoría del caso de la contraparte no logró desacreditar lo que tú planteaste en juicio. ¿Sí? Eso en cuanto a las características de la teoría del caso. Y ahí viene también otro aspecto importante que básicamente se debe de tener en cuenta. A ver, cuando les decía, chicos, que la teoría del caso es recomendable irla construyendo desde las fases preliminares, ¿no? No en el juicio porque te puede causar algún problema. Y entonces, cuando estamos construyendo básicamente esa teoría del caso en lo que corresponde a las circunstancias, a los hechos, a la fundamentación fáctica, creo que es importante plantearse las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿A quién? ¿Cuándo? Todas esas preguntas son las que a ti te permiten ir
llevando un hilo conductor de las circunstancias fácticas que han sucedido en determinado lugar, en determinado día y en determinada hora, que junto con las pruebas vas a llevar a demostrarle al juez que eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta, la fundamentación fáctica, perdón, que en la fundamentación fáctica deben de surgir este tipo de preguntas, de tal manera que inclusive hasta se empiece a través de este tipo de preguntas, se empiece ya a hacer, se empieza a redactar, se empieza a escribir, se empiece a ir construyendo a través de escritos tu teoría del caso, ¿no? De ahí viene pues la fundamentación jurídica, que es básicamente aquella dinámica que consiste en subsumir los hechos al derecho, ¿no? Que es lo que les he explicado. Y finalmente pues la fundamentación probatoria, que tiene que ver con aquí en el Ecuador digo, para hablar dentro de nuestro contexto, con el anuncio y la producción de la prueba, hablando en materia no penal, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el COGEP respecto de la demanda y de sus requisitos? Que si es que no la anuncias en tu demanda, esa prueba no puede ser valorada, no, primero no puede ser admitida y después no puede ser valorada por el juez. Entonces, en la fundamentación fáctica tú tienes que tener en cuenta el anuncio. Presentas tu demanda y anuncias tu prueba. ¿Por qué? Porque con la demanda por escrito, en la audiencia preliminar tú la vas a anunciar y vas a esperar a que el juez emita su auto interlocutorio de admisión e inadmisión de pruebas, y si tú eres aquel que, de acuerdo con las pruebas que has anunciado, que cumplen con los requisitos de pertinencia, de utilidad, y no tengo en este momento la palabra, debe de ser admitida, ¿no? ¿Y cuál es el punto ahí? Que eh, en la audiencia preliminar, si logras que todas las pruebas que anunciaste en tu demanda sean admitidas, ya vas iniciando tu juicio con pie derecho, pues, ¿no? Y si logras que eh, eh, conducencia, utilidad, conducencia y pertinencia, sí. Gracias, Bersec, gracias. Entonces, si logras que te admitan todas las pruebas que has anunciado y si logras que a la contraparte le admitan la mayor cantidad posible, le inadmitan la mayor cantidad posible de pruebas, pues eso es importante. ¿Por qué? Porque en la audiencia de juicio, al momento de producirlas, tú vas a producir todas tus pruebas y tu teoría del caso va a tener más contundencia, mientras que la teoría del caso de la contraparte no lo va a tener, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y, pero yo les decía, chicos, y esto ya vamos entrando en el tema, ¿no? El tema mío es, o básicamente con estas cuestiones preliminares de teoría del caso, pues ya vamos entrando en materia. Y ahí viene el por qué es importante la argumentación jurídica en la construcción del caso. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son los elementos que tiene toda teoría del caso? ¿Qué elementos debe de tener? El primero, alegatos de inicio o alegatos de apertura. El segundo, tiene que también tener un buen interrogatorio. El tercero, un buen contrainterrogatorio. Y el cuarto, los alegatos finales. Y aquí hay algo importante que en la práctica yo he notado y que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, chicos. ¿Por qué? Porque nuestros jueces, entre otras cosas, cuando llegan a audiencias a veces no están concentrados en lo que, en lo que nosotros decimos, aunque es su obligación, quizás por la carga de trabajo, son seres humanos, problemas que tengan, etcétera. Entonces,
¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Que a la hora de intervenir, independientemente de las fases, sean los alegatos de apertura, sea en el interrogatorio, sea en el contrainterrogatorio, sea en los alegatos de finales, eh, lo ideal es que seamos lo más precisos posibles, que, que no busquemos, siempre con humildad, ojo, pero que no busquemos demostrar que tenemos un gran bagaje de conocimiento jurídico para que al final del día me lleguen a declarar sin lugar la demanda. ¿Qué es lo que me interesa como abogado litigante? ¿Qué es lo que me interesa? Que la pretensión que tiene mi demanda se dé con lugar, de tal manera que mi cliente quede satisfecho por mi trabajo. Entonces, yo aquí voy a poner voy a reproducir dos videos que me parecen sumamente interesantes y que ejemplifican mucho la forma en la cual pueden llevarse a cabo los alegatos de apertura, que son básicamente son extraordinarios. De hecho, el segundo video me parece espectacular porque o sea, además de decir lo que yo, además de captar toda la atención de las personas que quiero que me escuchen, además de eso digamos, tiene una parte de conclusión importantísima porque lo que se buscaba en ese entonces era ver si alguien era asesino o no. Nada más, nada más. Pero si me permiten compartir pantalla, Zulema, por favor. Sí, doctor, ya le damos paso. Ya están viendo, ¿verdad? Sí, doctor, sí se visualiza. Muy bien. Este es básicamente los alegatos de apertura en la película Cuestión de Honor, no sé si se la han visto, pero ¿por qué quiero, la pongo a colación dentro de esto? Porque ustedes van a notar que el abogado en sus alegatos de apertura no se demora ni 2 minutos y dice lo necesario con la finalidad de que ya vaya quedando clara cuál va a ser su teoría del caso, de que el juez ya vaya entendiendo qué es lo que va a pasar en la audiencia de juicio y qué es lo que pretende, cuál es su pretensión. Los hechos del caso son estos. El 6 de septiembre, los acusados entraron al dormitorio del soldado de primera clase William Santiago. Lo despertaron, lo ataron de pies y manos e introdujeron un trapo en su garganta. Minutos después, una reacción química llamada acidosis láctica causó hemorragia pulmonar. Se ahogó con su propia sangre y fue declarado muerto a los 37 minutos después de la medianoche. Estos son los hechos del caso y son irrefutables. Así es. Lo que acabo de decirles será lo mismo que van a escuchar del cabo Dawson y es lo mismo que escucharán del soldado Downey. Además, el gobierno también demostrará que los acusados colocaron veneno en el trapo y entraron al dormitorio con el motivo y la intención de matar. El teniente Caffey tratará de hacer algún truco de magia. Tratará de confundirlos. Los asombrará con historias de rituales y los impresionará con términos semioficiales como clave roja. Además, tratará de arruinar a unos oficiales. No tendrá evidencia, sin embargo, pero será entretenido. Y cuando lleguemos al final, toda la magia del mundo no logrará desviar su atención del hecho de que Willy Santiago muerto está y que Dawson y Downey lo mataron. Bien. Si ustedes se dan cuenta, fue un alegato de apertura de no menos de 2 minutos, en donde él, de manera muy resumida, muy sucinta, dijo qué es lo que pasó, dijo qué es lo que van a decir sus testigos, cuando menciona al teniente, a los dos tenientes, diciendo que son los que presenciaron el hecho,
y dijo que el Estado, a través de los informes periciales, va a demostrar que efectivamente la persona de la cual se investiga su homicidio murió a través de asfixia porque alguien le puso en la nariz, le puso un trapo con un veneno o algo así, ¿no? Entonces, es eso. Cuando estamos dentro de una audiencia preliminar, una de las fases, que es después de las excepciones previas, de, de la, de las excepciones previas, después viene la fase de conciliación, después viene la fase de alegatos preliminares o de alegatos iniciales. Lo ideal es intervenir, pero no porque esto lo digo porque yo mucho he pasado, lo he visto, soy testigo, soy fiel testigo, que llegan abogados a leer la demanda. Entonces no se tiene o se tiene un concepto totalmente equivocado de lo que consisten los alegatos iniciales o los alegatos de inicio, y ustedes como abogados litigantes tienen que saber identificar aquello. Cuando corresponde hacer los alegatos iniciales, se tiene que hacer un resumen. Y cuando te toquen los alegatos finales, ahí sí haces uso de de toda la maquinaria pesada que tú tienes. Hechos, derecho y pruebas. Dice, un alegato así no está permitido. Bueno, sí. El problema es que depende mucho de los jueces. En lo personal, cuando me ha tocado intervenir, yo a lo mucho 2, 3 minutos y ahí quedo. Y los jueces a veces dicen, pero es que falta, pero lo que pasa es que al menos yo como estrategia pienso que exponer todo lo que voy a decir exacto, ¿cómo se puede anticipar y refutar? No, bueno, no leo bien el mensaje, pero cuando yo hago mis alegatos de inicio, yo anticipo en pastillas lo que voy básicamente a decir en mis alegatos finales. ¿Por qué? Porque si es que si digo lo mismo, tanto en los alegatos de inicio como en los alegatos finales, pierdo sorpresa. ¿Y dónde está mi estrategia? ¿No? Y acá hay algo mucho más interesante. Este me parece pues uno de las formas de alegato de inicio, creo que una de las mejores. Eh, Voy a compartir pantalla. Proceda. Damas y caballeros del jurado, sé que han pasado toda la mañana escuchando al señor Broigo hablar. Sé que tienen hambre, y lo que tengo que decirles no me tomará mucho tiempo. No me agrada Alexander Cullen. No creo que sea una buena persona. No espero que les agrade. Ha sido un terrible esposo con sus 3 esposas. Ha sido una fuerza destructiva en la vida de sus hijastros. Ha engañado a la ciudad, a sus compañeros, a sus empleados. Ha pagado cientos de miles de dólares en multas y fianzas por muchos años y no me agrada. Les diré algunas cosas durante el curso de este juicio que van a hacer que les agrade aún menos. Pero esto no es un concurso de popularidad, es un juicio de homicidio. Y el único hecho importante que probaremos en este procedimiento es que Alexander Cullen estaba en otra parte cuando estos horribles crímenes tuvieron lugar. Ahora, la fiscalía. La fiscalía montará un gran espectáculo. Tienen a todo un equipo aquí, harán todo lo que se les ocurra en este caso. Pero yo quiero una cosa de ustedes. Una cosa. Eso es todo. Quiero que ustedes se pregunten, ¿el que no me agrade este hombre es razón suficiente para declararlo culpable? Disfruten su almuerzo. Hablamos después. ¿Qué diablos hiciste allá adentro? ¡Van a odiarme! Escúchame como nunca has escuchado a nadie en tu vida. Voy a matarme para asegurarme de que te odien.
Porque mientras estabas haciéndolo con Melissa, no podías estar matando a tu esposa. ¿Por qué no lo dijiste antes? No se vería espontáneo, Colin. Ah, ya comprendiste. Sí. Bueno, me gusta mucho este alegato de inicio de esta película El abogado del diablo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ojo, y Los hechos del caso son estos. El 6 de septiembre, los acusados entraron Perdón, un al ratito. dormitorio. Ahí sí. Entonces, ¿por qué les reproduzco estos videos? Es más o menos para que vayan, digamos, teniendo una idea, una noción de cómo pienso yo que debería de ser la participación en los alegatos de inicio. Ojo, esto es meramente referencial. Cada abogado tiene su estilo, cada abogado tiene su forma de litigar, su forma de argumentar, su forma de expresarse. Recuerden ustedes, chicos, que el litigio o los litigantes de por sí tienen que ser poco más y artistas, porque la litigación oral demanda el aprendizaje y la aplicación de muchas técnicas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el abogado eh, ataca a su cliente, indicando que, en resumidas palabras, no ha sido una buena persona, pero más allá de que pero más allá de eso, de que no haya sido una buena persona, él no cometió el crimen de matar a una mujer, porque en el momento en el que muere esa mujer, él estaba con otra mujer. Entonces, y él por eso precisamente establece que lo único que se investiga aquí en este procedimiento es el homicidio de una mujer. Y con eso ya va diciéndole o va delineando la línea de curso que tiene su teoría del caso ante el jurado, ¿no? Entonces, eso es importante y como digo, es meramente referencial, pero creo yo que a veces sirve. ¿Por qué? De pronto respondiendo al comentario que hacía algún compañero de que eso no se aplica aquí en el Ecuador. O sea, a ver, depende mucho del juez. En realidad, el juez como director de la audiencia, como aquel que dirige la audiencia, es el que establece las pautas a seguir, las reglas, etcétera, etcétera. Y en lo personal, yo he presenciado y estado en audiencias en las cuales la contraparte eh, dice a veces cosas innecesarias y he estado inclusive frente a un tribunal en donde uno de los jueces hasta se duerme. Así es, esa es básicamente nuestra realidad. Por tal razón, siempre es importante que al menos en el estudio de las técnicas de litigio se tenga como una pauta importantísima el hecho de ser precisos, de ser muy concisos en nuestras intervenciones, cuando realmente demande el hecho de extenderse básicamente quizás por no perder el hilo conductor y hacer una exposición cronológica de todo lo que ha sucedido y que esa exposición sea de larga duración, pues bueno, ahí ya, digamos, ahí se tienen que hacer las excepciones. Pero chicos y chicas, doctores, colegas, estudiantes, mi recomendación, precisamente por eso puse estos videos, no es necesario, y siempre manejándose con humildad, pero no es necesario exponer o hacer exposiciones larguísimas, porque los jueces o nuestros jueces, como digo, están cansados de la carga procesal que tienen, están pasando por un momento de cansancio mental, tienen problemas, porque al igual que nosotros ellos son humanos. Entonces, lo ideal es que no perdamos a la hora de participar, de intervenir, no perdamos la atención del juez y en poco tiempo podemos decir algo que a él le va a quedar. En fin, entonces, eso en cuanto a los alegatos de apertura, ¿no? De ahí viene, que esto es importante, de ahí viene el interrogatorio. La dinámica del interrogatorio con el Código de Procedimiento Civil, norma adjetiva que ya fue derogada o que fue reemplazada por el Código Orgánico General de Procesos, cambió muchísimo y se lo hizo acorde pues al sistema oral, ¿no? Recordemos que eh, eh, en la Constitución de 1984 ya más o menos se fue abriendo la puerta para la implementación del sistema oral en el Ecuador, pero en sí toma vida con la Constitución de 1998 y
se repotencia o se ratifica y se la reconoce como tal con la Constitución del 2008. A partir de ahí se publica el COIP, ¿no? El COIP, con el Código Orgánico Integral Penal, pues, en donde básicamente ya llevaba implementado, a partir a eso también que tengamos en cuenta que el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, pues también ya tenían implementado el sistema acusatorio, ¿no? No el inquisitivo como antes. Y después se publica el Código Orgánico General de Procesos, pues que contiene también o que ha sido en el marco del sistema adversarial. Y del sistema adversarial, ¿qué es lo que podemos reconocer o qué es lo que podemos destacar? Es básicamente la dinámica del testimonio. Con el Código de Procedimiento Civil, si ustedes recuerdan, eh, la dinámica del testimonio era muy aburrida. Ni siquiera era necesario que el abogado litigante o que el abogado patrocinador acuda a la diligencia del testimonio, y que en ese entonces también había la confesión de parte que fue reemplazada con la declaración de parte, ¿no? Pero ni siquiera era necesario que tú acudas porque tú las preguntas ya las mandabas sobre un sobre. Y no había esa dinámica que ahora la hay, que implica básicamente en audiencia formular preguntas y a la contraparte darle la oportunidad de objetarlas. Si estamos, por ejemplo, si estamos, si estamos dentro del marco de un juicio, dentro de un juicio laboral, de despido ineficaz, por ejemplo, ¿no? Se ha despedido a una mujer embarazada. ¿De qué me sirve a mí preguntar por la mamá de la señora que ha sido despedida y que estaba embarazada? No me sirve. Preguntas de ese tipo no me sirven. ¿Y qué hago yo como abogado? Como abogado, pues, como abogado de la contraparte, objetarla por impertinente, ¿no? Aunque aquí había algunos detalles en cuanto a la dinámica de la objeción. No es aquel que el que más objeta es aquel que gana, no, o sea, olvídense, yo pienso que hay colegas que hacen incidente por todo, pero no se trata de hacer incidente por todo, se trata de tener básicamente, pues, la oportunidad de plantear tu teoría del caso y en ese sentido, con los hechos que expones, con el derecho del cual haces uso y con las pruebas que presentas, pues, en función de eso, presentar tu teoría del caso, pero vamos, o sea, tampoco no abusemos de esta dinámica de objeción de objeción a las preguntas, porque creo que también no nos puede ir bien. Hay que ser muy analíticos y hay que ser bastante estratégicos en esto. Eh, Plantear objeciones de pronto no puede ser una buena estrategia. Y preguntar por preguntar tampoco puede ser una buena estrategia. Tengan mucho cuidado con eso. Y bueno, está también el contrainterrogatorio, que asimismo es la dinámica, una dinámica importante que se implementó con el Código Orgánico General de Procesos, ya estaba con el COIP, pero con el Código Orgánico General de Procesos se implementó esa modificación. De hecho, creo que es la que más se destaca en nuestro sistema adversarial, aquí en nuestra realidad ecuatoriana. Y finalmente, pues están los alegatos de clausura y hay otro tipo de técnicas también de litigio, como por ejemplo esto de saber cómo anunciar y producir una prueba, ¿no? Pero bueno, hasta ahí en cuanto a la teoría del caso. De pronto, si hay alguna pregunta. Sí, Di- doctor. Un compañero, Miguel Ángel Muñoz, menciona en los comentarios de Zoom, dice, ¿cómo se puede evitar los errores en la argumentación jurídica? Allá voy, allá voy. Ahora ya voy a entrar en el tema de argumentación jurídica. Ya, doctor, esa era la pregunta. Bien, vamos con el tema de la argumentación jurídica. A ver, entonces, una vez que hemos hablado un poco acerca de la teoría del caso, pues ya vamos a hablar sobre argumentación y por qué. ¿Por qué es importante que un abogado litigante tenga nociones de argumentación jurídica? Ojo, y no solo abogados litigantes.
pienso yo que todos los operadores jurídicos, en este caso jueces, abogados, fiscales, inclusive hasta los mismos asambleístas, porque también hay una argumentación legislativa, ¿no? Que te permite a ti convencer al Pleno a través de tus exposiciones, convencer al Pleno de la Asamblea de lo importante o de lo irrelevante que puede llegar a ser la aprobación y la entrada en vigencia de una ley. Entonces, pienso yo, y puedo decir que la argumentación jurídica es de gran importancia en el derecho, en su práctica, porque la argumentación es aplicada en muy buena medida en el derecho. ¿De qué manera? Argumentando. Para ser un buen jurista, no basta con tan solo tener un conocimiento de normas, un conocimiento de jurisprudencia, un conocimiento de doctrina, ¿no? Que básicamente también es importante, sino que también es importante que a través del conocimiento de técnicas y de destrezas en la argumentación, tengas esa formación también, ¿no? Entonces, ¿por qué creo yo que el abogado o los operadores jurídicos deben desarrollar técnicas y buenas destrezas de argumentación? Porque a partir de ahí nosotros podemos plantear o exponer una teoría del caso coherente, contundente, contundente y verosímil o convincente a partir de ahí. Porque recuerden que la teoría del caso en nuestro sistema oral es expuesta o es planteada de manera oral. Todo es de manera oral. ¿Sí? ¿Y por qué? Pero hay algo que es importante destacar, amigos y amigas. El derecho, si bien está pasando por este fenómeno de la argumentación jurídica, de tal manera que hay muchos que dicen que el derecho, que hay un giro argumentativo en el derecho, pues es importante que se tenga en cuenta o que se reconozca que el derecho no solo es argumentación, el derecho también tiene otro tipo de cuestiones que son importantes tener en cuenta a la hora de ejercerlo, de practicarlo, ¿no? Entonces, inclusive hasta se dice que algunos he escuchado que dicen que el derecho es básicamente reducirlo a una sala de audiencias en la cual existan dos expositores que defiendan su teoría del caso y solo eso. Entonces, eso es básicamente equívoco porque reducen el derecho a solo argumentación y no es así. El derecho tiene otro tipo de elementos, otro tipo de herramientas, tiene otro tipo de situaciones que también son importantes tener a consideración, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pienso yo que se debe de tener en cuenta aquello. ¿Y cómo aprendemos a argumentar? Bueno, aprendemos a argumentar básicamente con lecturas de la teoría de la argumentación y de algunas otras cuestiones relativas al derecho, pero también, y creo yo lo más importante, aprendemos a argumentar con la práctica. Entre más practiquemos, entre más expongamos, entre más litiguemos, por ejemplo, vamos cogiendo más confianza y vamos desarrollando destrezas y esta técnica que te permite ser un buen argumentador. Inclusive, para nosotros que somos litigantes, aprendemos hasta viendo a los malos argumentadores. No sé si ustedes, no sé si ustedes eh, experimentado el hecho de litigar con un abogado que llegue solo a leer. No sé si ustedes han experimentado alguna audiencia en la cual el juez le llame la atención al abogado porque simple y sencillamente está perdido. Entonces, básicamente ahí también aprendemos lo que no debemos hacer en una audiencia, por ejemplo. Y es a partir de ahí que vamos desarrollando nuestras cualidades y nuestras destrezas como buen argumentador.
Bien, esto del giro argumentativo en el derecho es importante. ¿Por qué? Porque a través de argumentación resolvemos los problemas del derecho, resolvemos los problemas que son traídos o que son llevados al derecho, ¿no? Y dentro de estos problemas vamos a encontrar casos fáciles y casos difíciles. En los casos fáciles, pienso yo que la dinámica o el método de la subsunción es más que suficiente para resolverlo. Tenemos los hechos y tenemos el derecho. ¿Y qué es lo que hacemos? Los hechos, insertarlos en el derecho para llegar a una resolución. Recuerden ustedes que las normas se crean con experiencias vividas dentro de la sociedad. Es decir, primero sucede y al identificar un problema, al identificar un problema que no tiene resolución de acuerdo con el derecho, se crea una norma. Y a partir de ahí es que ese hecho puede ser subsumido al derecho, ¿no? Y también tenemos los casos difíciles, pues que, bueno, básicamente son aquellos en donde ya no se utiliza o ya no sería suficiente aplicar el método de la subsunción, sino el método de la ponderación. Los casos difíciles básicamente se dan ya cuando existen el choque de principios o el choque de derechos. Por ejemplo, cuando estamos ante un caso de acción de protección en el cual se demande o se solicite la vulneración a un juez, se solicite que se declare la vulneración de tu derecho a la libertad de expresión, a tu derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque quizás algún medio de comunicación no te dio la oportunidad de poder rebatir ciertas acusaciones que se publicaron o que se hicieron en tu contra, ¿no? Entonces, ahí viene un detalle importante, ¿no? O a veces esto de que alguien te acusa de algo y tú, por no denunciarlo o por no llevar este problema dentro del campo penal, presentas una acción de protección en donde solicitas que se repare la vulneración a tu derecho a la honra y al buen nombre, etcétera. Entonces, la contraparte alega que básicamente eh, puso en práctica su derecho a la libertad de expresión. Entonces, ahí vienen casos, ahí vienen cuestiones en las cuales hay que analizarlas caso por caso, dependiendo de cuál sea, pues básicamente la circunstancia, y a partir de ahí tomar una resolución que sea debidamente proporcionada y que en la medida de lo posible no afecte el ejercicio de los derechos, ¿no? Es importante que, que tengamos en cuenta que cuando hablamos de argumentar, básicamente nos estamos refiriendo a la posibilidad de ofrecer razones en favor o en contra de una determinada tesis, en favor o en contra de una determinada teoría del caso. Recuerden que dentro de un juicio existen dos teorías del caso, la de la contraparte y la tuya. Y esto básicamente sirve, el hecho de ofrecer razones a favor o en contra de una teoría del caso, sirve para sostenerla o para refutarla. Sirve para sostenerla o para refutarla. Si yo soy alguien que defiendo mi teoría del caso, ¿yo qué hago? ¿Cómo la defiendo? Con razones, con argumentos, que los expongo ante un juez. ¿Y cómo hago para refutarla? Asimismo, planteo o expongo argumentos que, eh, básicamente desacrediten la teoría del caso de la contraparte. Y esta argumentación jurídica es aplicada en contextos exclusivamente jurídicos. De ahí también tenemos la argumentación en general, pues que básicamente es aquella que se le aplica en todo tipo de contextos, ya no solo en el jurídico, sino, por ejemplo, en el contexto político, en el contexto social, etc. ¿Y cuál es el enfoque que tiene la argumentación jurídica? Pues el de desarrollar procedimientos adecuados para solucionar problemas jurídicos que racionalmente sean fundamentales
o que sean básicamente que tengan una solución, una alternativa, una salida jurídica para solucionar ese problema, ¿no? Y, y eso es algo que como abogados tenemos que saber desarrollar, tenemos que saber practicar. Y bueno, ¿cuáles son los elementos de la argumentación? La argumentación siempre es una acción relativa al lenguaje porque demanda una necesidad de dar razones. Y cuando damos razones, es básicamente cuando argumentamos para defender una tesis o para atacarla. Y es por esta razón, y viene el primer punto por el cual es importante la argumentación jurídica en la construcción de la teoría del caso. Porque si tú no tienes una buena destreza o una buena cualidad para argumentar, tu teoría del caso no va a ser bien expuesta. Tu teoría del caso no va a tener ese hilo conductor entre antecedentes o entre hechos o circunstancias fácticas que se relacionen o que se subsuman al derecho y que esa subsunción permita tener relación con las pruebas aportadas. Cuando hablamos de argumentación, estamos hablando de un problema que debe dársele una respuesta concreta basada básicamente en argumentos, en razones que busquen la resolución de ese problema. Cuando estamos dentro de un juicio y tenemos nuestra teoría del caso, la teoría del caso, ¿para qué la planteamos? Para resolver un problema. Es por esa razón que el punto 2 a destacar, la argumentación es importante en la construcción de la teoría del caso, porque al no saber argumentar, no podemos construir de manera sólida y contundente nuestra teoría. Y bueno, cuando también hablamos de argumentar, básicamente estamos hablando de que es una actividad racional en doble sentido. ¿Por qué? Porque está orientada a un fin y asimismo sirve para evaluar criterios. ¿Y el fin cuál es? Que nuestra teoría del caso sea acogida por nuestro juez. ¿Y cómo el juez la acoge a nuestra teoría del caso? Cuando ve que existe coherencia, cuando ve que existe cuando ve que es convincente y cuando ve que es contundente. ¿Y cuando ve estas tres cuestiones? Cuando hace un ejercicio previo en el cual evalúa nuestros criterios, en el cual evalúa nuestros argumentos y en el cual evalúa, pues obviamente, toda la maquinaria que nosotros planteamos dentro de ese juicio. ¿Sí? Entonces, algo también que debemos de tener en cuenta para la argumentación jurídica es básicamente que en la argumentación jurídica existen concepciones, ¿no? La argumentación no, cuando hablamos de argumentación tenemos que hablar de sus concepciones. ¿Y cuáles son sus concepciones? Son tres. La concepción formalista o la concepción formal, ahí viene luego la concepción material y luego viene la concepción pragmática. Son tres concepciones. ¿En qué consiste la concepción formal de la argumentación jurídica? En que vea la argumentación jurídica como una serie de enunciados sin interpretar. Es básicamente el ejemplo típico del modus ponens. ¿Cuál básicamente es el modus ponens? Es aquel que está compuesto por una proposición fáctica, una proposición normativa y una conclusión. O en otras palabras, por una premisa mayor, por una premisa menor y una conclusión. Esa es básicamente la concepción formal de la argumentación, en donde solo ve al argumento sin interpretarlo de esa manera.
con una premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿Cuál es la premisa mayor? Es la circunstancia, es el hecho. ¿Cuál es la premisa menor? En este caso sería el derecho. ¿Y cuál es la conclusión? La dinámica a través de la cual se vincula ambas premisas para llegar al enunciado final. De ahí viene la concepción material, que es básicamente aquella que ya no se enfoca solo o no se enfoca en los enunciados, sino que verifica si esos enunciados son correctos, si son verdaderos. Es decir, aquí básicamente ya lo que busca es la justificación de esos enunciados. ¿A qué me refiero? A que aquí ya entramos a interpretar el argumento. Un argumento formal, por ejemplo, puede ser a ver, Aristóteles es un filósofo. Todos los hombres son filósofos. Sería la segunda premisa. Y la tercera premisa, o perdón, y la conclusión sería, perdón, corrijo, disculpen. Aristóteles es un hombre. La segunda premisa, perdón, un ratito, perdón. Ya, entonces, decía, disculpen, ahora sí, entonces decía, a ver, Aristóteles es hombre, primera premisa, segunda premisa, todos los hombres son filósofos. Conclusión, Aristóteles es un filósofo. ¿Sí? Hay relación entre ambas premisas y la conclusión es básicamente la relación entre las dos, ¿no? Entonces, en el argumento formal o en la concepción formal, perdón, de la argumentación, solo se analiza que estén bien conformadas las premisas, que tenga premisa mayor, que tenga premisa menor y que tenga la conclusión. Pero en la concepción material ya se analiza o se interpreta básicamente las dos premisas que tienen que tener relación con la conclusión. El argumento que estoy dando cumple con el requisito de la concepción formal y con el requisito de la concepción material. Pero luego viene la tercera concepción, que es la material, perdón, que es la pragmática, y esta va más allá. La concepción pragmática contempla a la argumentación como un tipo de actividad lingüística, y aquí se distingue de dos enfoques, el retórico y el dialéctico. El enfoque retórico se lo pone en práctica, por ejemplo, en aquellos meetings políticos, en aquellos discursos políticos en donde solo una persona habla para todo un auditorio. Y el enfoque dialéctico, en cambio, es aquel que por antonomasia es aplicado, por ejemplo, en las contiendas judiciales, en los juicios. ¿Por qué? Porque ahí intervienen dos personas y uno lo evalúa, que es el juez. Esas dos personas, ¿qué hacen? Debaten sobre determinadas cuestiones. Esas dos personas defienden dos teorías distintas y quien acoge la teoría que más razones tenga, que cumpla con que cumpla con la suficiente coherencia, que cumpla con la suficiente contundencia y que cumpla con la suficiente veracidad, es la que el juez acoge. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto al, a las concepciones de la argumentación. Y bueno, ¿cómo podemos hacer, decía yo, para aprender a argumentar mejor y de esa manera, poder construir una teoría del caso sólida? ¿Qué podemos hacer? Decía yo, primero
tenemos que estudiar la teoría y asimismo tenemos que practicar. Pero, ¿qué podemos hacer también? Bueno, debemos primero, y pienso yo, que comenzar por preguntarnos qué es un problema jurídico. O sea, primero tenemos que identificar el problema jurídico que a través de nuestro ejercicio profesional vamos a intentar resolverle a nuestro cliente, ¿no? Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, tenemos a este problema jurídico que se desencadena por la necesidad de articularlo en una solución y para solucionarlo lo que hay que hacer es exponer razones. Ese es el punto principal. Por tanto, mis queridos colegas, mis queridos abogados, abogadas, amigos, amigas, el tema de la argumentación jurídica principalmente la vamos a desarrollar como una cualidad importante cuando estudiemos, y ahorita hay mucho, se habla mucho de la argumentación jurídica, pero principalmente cuando la pongamos en práctica, inclusive hasta cuando practiquemos en nuestra casa, antes de dar una exposición, etcétera. De pronto tenemos alguna tarea, pero ¿cuál es lo importante? ¿Cómo desarrollar mejores cualidades para llegar a ser un buen argumentador? Es a través del estudio y de la práctica. Y cuando eres un buen argumentador, hay mucha más garantía de que tu teoría del caso esté mejor construida, y mejor construida, hay mucha más garantía de que tú, a través de la metodología que aplicaste para la estrategia de tu caso, llegues a convencer al juez y en ese sentido puedas resolverle el problema a tu cliente. Eso es básicamente su lema, el tema de la importancia de la argumentación jurídica en la construcción de la teoría del caso. Y si es que hay alguna pregunta, pues bueno, encantado, en honor al tiempo también, creo yo. Ha sido una jornada un poquito larga y cansada y bueno, en todo caso, con mucho gusto respondo las preguntas que se planteen. Gracias a todos. Muy bien, estimado doctor. Efectivamente, vamos a dar paso a la ronda de preguntas. La dinámica de siempre, participante que desee hacer uso de la palabra, me levanta su mano que yo le daré paso. Muy bien, le doy paso a la compañera Gabriela Cortés. Adelante, compañera. Puede hacer uso del micrófono. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Una preguntita. En el alegato de apertura, necesariamente deben ir también los artículos de las leyes. Bueno, es una pregunta importante, Gaby. Yo decía cuando hablaba o cuando reproduje estos videos, yo decía que cada abogado tiene un estilo propio, un estilo particular, y creo que eso es algo importante y que diferencia a cada abogado litigante de otro abogado litigante. Por tanto, no es necesario, queda a discreción de cada quien, pero ¿cuál es el punto? En que a veces los jueces, como aquellos que dirigen las audiencias, te piden que expongas los fundamentos de derecho, porque así también se dice, pues, el resumen de la demanda en donde se expongan los antecedentes de hecho y de derecho. Entonces, es básicamente cuando hablamos de exponer los fundamentos de derecho, te toca decir qué artículos son los que a ti te amparan para que pueda ser acogida tu pretensión. Pero en todo caso, en estrategias de litigación, mientras sea dentro del marco de lo correcto, no hay ningún problema. Cada quien puede construir su teoría del caso como mejor convenga, de acuerdo a la estrategia de defensa que vaya a aplicar. Muy bien, doctor. Gracias por su respuesta. Tengo una preguntita de aquí de la plataforma de Zoom. Dice, doctor, a su criterio, ¿el ejercicio argumentativo del abogado debe ser el persuadir o convencer al juzgador? Debe de ser las dos cosas en realidad. A ver, convencer definitivamente, porque a través del convencimiento del juzgador es que toma su decisión. Pero asimismo,
para convencerlo, primero tenemos que persuadirlo. ¿Y cómo lo persuadimos? Ojo, yo pienso que aquí hay algo interesante. En cierta forma, cuando hablamos de persuasión, lo hablamos en un sentido, o sea, lo primero que se piensa es en un sentido negativo y no debería de ser así. ¿Y por qué digo en un sentido negativo? Porque sucede a veces que queremos persuadir al juez apelando a sus sentimientos. Señor juez, por último, yo le ruego que dé paso a mi demanda, porque si no lo hace, se viene mi vida a la quiebra. Eso está mal. Yo recomiendo que no hagamos eso. Para persuadir al juez, tenemos que tener clara nuestra teoría del caso. Para persuadir al juez, tenemos que tener un bagaje rico en conocimientos normativos y jurisprudenciales, de tal manera que me lleven a mí a saber interpretar los hechos y aplicarlos al derecho. Muy bien, estimado doctor. Tengo otra pregunta a cargo del compañero Miguel Ángel Muñoz Guzmán. Menciona lo siguiente. ¿Cómo se utiliza la argumentación jurídica en los procesos de impugnación de los actos administrativos? Bueno, esa también es una pregunta sumamente interesante. A ver, creo que vale la pena abordarla. Y digo por qué vale la pena abordarla, porque la argumentación jurídica eh, no solo se la aplica dentro del campo adversarial, no solo se le aplica dentro de los procesos judiciales, sino que también se le aplica dentro de los procesos administrativos, cuando básicamente existe una pugna o un problema que tengas que resolver que se haya generado con el Estado, por ejemplo. Entonces, es por esa razón que la Constitución claramente reconoce o consagra en su artículo 76, que contiene las garantías del debido proceso, que una de ellas es que todo acto deba de ser motivado. Y si es que no tiene la suficiente motivación, la Constitución, la norma suprema, lo castiga con la nulidad. Por tanto, ¿cómo aplicar la argumentación jurídica dentro de los procedimientos administrativos? Muy sencillo. Y es algo, digamos, similar al tema judicial. Primero, eh, pienso yo, primero, empaparte de todo el problema desde su origen hasta la situación actual en la que se encuentra, qué sé yo, una comisaría municipal te ordena que desalojes un terreno municipal que tú lo venías ocupando para realizar cualquier tipo de actividad lícita y legal, obviamente. Entonces, el municipio, a través de una resolución motivada, te dice que lo desocupes. Entonces, ¿qué tú haces? Apelas, ¿no? Entonces, ahí viene el detalle. Primero, empaparte de la realidad del hecho, saber cuáles son las normas jurídicas con las cuales tú puedes jugar y en ese sentido, las cuales amparan a tu cliente, y finalmente eh, construir o eh, tener como pretensión algo que esté dentro del marco del derecho. Es decir, algo que tenga una justificación suficiente, de tal manera que pueda darse paso a tu recurso de apelación, por ejemplo. Eh, 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 Se me ocurre, una de las nulidades o una de las causales de nulidad del acto administrativo es por sus razones de extemporaneidad. Resulta que el Código Orgánico administrativo
establece que determinado tiempo para que dentro de un procedimiento administrativo se emita la resolución del procedimiento. Y si no se lo hace dentro de ese tiempo, se puede pedir la nulidad por razones de tiempo de ese acto administrativo. Podría ser ahí, ¿no? Gracias, doctor. Tengo una última pregunta de la compañera Andreca. Dice lo siguiente: soy estudiante, tengo una pregunta. ¿En la demanda de alimentos se debe de poner excepciones previas? Una vez me corrigió una abogada y me dijo que en la demanda de alimentos no van las excepciones previas, pero nunca me dijo el por qué. Depende, Andrea, ¿no? Depende. A ver, las excepciones previas son expresas. Las tenemos en el 153 del COGEP. Permítanme acudir al COGEP para poder darte una, una buena explicación, ¿ya? A ver, 153. Excepciones previas. Se podrá plantear como secciones previas las siguientes: incompetencia del juzgador, la incapacidad o falta de personería de la parte actora o de su representante, falta de legitimación en la causa o incompleta conformación del litis consorcio. Bueno, pueden leerlas. Pero aquí yo ya he leído 12 secciones que fácilmente se pueden plantear dentro de una demanda de alimentos o dentro de un juicio de alimentos, Andrea. La primera, la falta de competencia. Resulta que el papá del niño, vive en Guayaquil, el niño asimismo vive en Guayaquil, y yo presento mi demanda, y yo también tengo mi domicilio en Guayaquil, y yo presento mi demanda en Milagro. Obviamente que ahí hay una sección previa que puede declararse como válida al alegar la incompetencia en razón del territorio del juez. O otra excepción previa que se puede alegar sería la falta de legitimación en la causa. Anita y Pepito tienen un hijo. Anita y Pepito se separan y Anita se queda con el hijo. Debidamente reconocido el hijo por Pepito. Pepito, digamos, Pepito Vivanco. Y resulta que Anita demanda a Juanito Alfaro, que no es el papá. ¿Qué puede hacer ahí el señor que no es el papá? Va a plantear una sección previa de falta de legitimación en la causa. ¿Por qué? Porque él no es el papá, porque él no tiene la obligación de mantener y de darle los alimentos a al hijo de Anita. Entonces ahí hay dos excepciones previas que se pueden fácilmente plantear dentro de los juicios de alimentos y podemos seguir, Andrea, pero sí que proceden las excepciones previas dentro de juicios de alimentos. Ojo, dependiendo, eso sí, no sé, otra experiencia, ya que estamos hablando de técnicas de litigación oral, otra de las cosas que yo he detectado en las contestaciones a las demandas es que se plantea todas las excepciones previas habidas y por haber, y cuando dentro de la audiencia preliminar el juez te pide que la sustentas sin ningún sentido. ¿Y saben qué es qué es lo primero que pienso yo ahí? Que este abogado no sabe de lo que está hablando, no sabe lo que está defendiendo. En otras palabras, no tiene una teoría del caso. Y eso, obviamente, siempre manejándolo con la humildad del caso. Recuerden, mis queridos abogados y abogadas, siempre ante todo en la práctica del ejercicio de la profesión, la humildad, pero manejándolo con la humildad del caso, ese para mí sería una señal de que puedo ganar. No hay que confiarse, jamás hay que confiarse. Dentro de un juicio, lo peor que puede hacer un abogado es confiarse. Listo, mi doctor. De esta manera, pues terminamos lo que es la ronda de preguntas.
En nombre de la comunidad universitaria de Derecho Huaki, queremos felicitarlo por la magnífica ponencia que nos acaba de dar en esta noche. De la misma manera, queremos tenerlo en futuros eventos académicos para que siga impartiendo sus gratos conocimientos. Seguro. Esperamos verlo pronto. Cuídese. Muchas gracias. Zulema, no sé, yo le decía a Aníbal, perdón, que me ayude con una fotito. ¿Sí tomaron fotitos? Sí, estimado doctor, ya en minutos les hacemos llegar, no se preocupe. Pero ahorita por ahí quieren encender la cámara, de pronto una fotito ahí con Sí, la... también sería claro, muy opcional eso. Motivamos a todos los compañeros a que puedan encender sus cámaras para realizar la respectiva foto y poderla subir en las respectivas plataformas y redes sociales. Las A ver, compañeras, por favor, que me ayuden con la fotito. vamos Compañeros, con esa foto que enciendan se las nos gasta la cámaras. sonrisa. Eso, qué bien, me alegra. Como decía al principio, ya para no aburrirles, chicos, para mí es importante y siempre va a ser grato poder compartir lo poco que sé de esto. Pienso yo que en las técnicas de litigación oral nos hace falta muchísimo. Por eso yo celebro y aplaudo que la comunidad de Derecho aquí se dé esta oportunidad de llevar a cabo estos espacios académicos que se enfoquen en la litigación oral. Tenemos muchísimo que aprender como abogados litigantes. ¿Sí? Bueno, cuídense mucho, que les vaya bien, que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga. Gracias. Chao. A usted, doctor, cuídese. Un fuerte abrazo académico. Igualmente. Muy bien, estimados compañeros, de esta manera damos por culminadas las ponencias de esta noche. Agradecemos a cada uno de los presentes por haberse dado cita el día de hoy a este compartir académico. De la misma manera, les hacemos la cordial invitación para el día de mañana, 18 horas, donde tendremos las ponencias de dos distinguidos ponentes desde nuestro hermano país, Perú. Recuerden que los eventos académicos son para aprender y destacar en las aulas universitarias y en el ejercicio profesional. Otro dato adicional es que motivamos a los participantes a que puedan reaccionar en nuestras plataformas de Facebook Live, indicando si se sintieron a gusto con el evento impartido. Esto sería todo, estimados compañeros. En cuanto al link de asistencia, la compañera Doménica procederá a enviar el link tanto por el chat de Zoom como de los comentarios de Facebook para que puedan proceder a registrar su asistencia.